Descargo de responsabilidad, todo el crédito a sus respectivos autores, link de la historia en la descripción. Advertencia. El siguiente video no es apto para todo público, se recomienda discreción. FAT. En vuelo. Capítulo 32. 9,338 Capítulo 32. Ala 32 en vuelo. Ala 32 Notas del autor. Otra pequeña demora aquí, pero tengo una variedad de excusas muy buenas, excusas que, si alguno de ustedes leyera, excusarían instantáneamente cualquier demora en la historia en sus mentes, aunque olvidaré convenientemente compartir esas excusas en este punto. De todos modos. Aquí está el capítulo 32. Ha pasado un tiempo desde que se terminó el capítulo 31, y la mayoría de las reseñas sobre eso se han reducido a preguntas sobre cuándo saldría este capítulo, así que decidí seguir adelante y saltarme la sección de revisión de respuestas de mis notas. Y, en su lugar, vaya a la sección donde analizo el nuevo capítulo. Como siempre, cuidado con los spoilers. Alerta de spoiler: están sucediendo muchas cosas en este capítulo, tanto que parece un poco extraño después de tantos capítulos de diálogos interminables y conocimientos oscuros. Todos los puntos de la trama presentados en este capítulo fueron planeados, aunque tener tantos de ellos en sucesión podría ser el resultado de un mal ritmo de mi parte, algo en lo que tendré que trabajar más adelante. La primera parte de la que quiero hablar es lo que equivale a la conclusión del arco de Uzume. Traté de darle un final de sentimiento natural, y no hay mucho que agregar aquí además del hecho de que más o menos ha terminado. En segundo lugar, y creo que más controvertido, Musubi y Shiro están haciendo lo desagradable. Para aquellos que no están familiarizados con el cañón Sekirei, el sueño que tiene Shiro es un cañón, aunque las circunstancias son diferentes en el sentido de que Miya usó el Hinki para iniciarlos en lugar de que Shiro lo recordara naturalmente por su cuenta. En cuanto a la continuación de Shiro y Musubi teniendo sexo, estaba destinado a ser un poco repentino. Al igual que la forma en que Fraga atacó sin previo aviso, quería retratar que a veces suceden cosas inesperadas, incluso si es algo así como sexo matutino. Traté de presagiarlo un poco con la escena en la que Musubi se coló en el baño de Shiro como una forma de mostrar que Musubi no siempre era la mejor para identificar cuando no debería unirse a Shiro sin previo aviso, pero en su mayor parte fue una manera de mostrar que a pesar de toda su planificación, en cuanto a la reacción de Musubi a la sesión, quería usarla para expresar con mayor claridad cuán fuera de lugar está Musubi en mi opinión, y señalar que el hecho de que haya sexo no significa que el mal sexo no ocurra a veces también. En realidad, creo que la parte más interesante de la escena es la forma en que Shiro ni siquiera se da cuenta de que su propio enfoque del sexo también es un poco perturbador. Después de todo, no es normal tener ese tipo de control. Eso, y también me dio la oportunidad de conectarme con el aspecto de Yume. Ahora hay algo interesante. De acuerdo con las reglas de Nasuverse, una aparición es un recuerdo persistente que solo puede poseer a alguien si tiene un ego insuficientemente fuerte. Además, tome nota del hecho de que en las reglas de Nasuverse, de acuerdo con el final Eavensfeld de F/SN, una vez que un alma posee un objeto, Shiro y el cuerpo de la muñeca, por ejemplo, el alma remodela el objeto poseído en un duplicado del alma. Forma original. ¿Alguien más ha notado cómo Musubi se parece inquietantemente a Yume, o la forma en que Musubi está tan fuertemente moldeada por las opiniones de los demás casi hasta el punto de no tener personalidad propia? Solo algo que noté algunas veces en el pasado. Cómo se desarrollará esto en el futuro tendrá que permanecer en secreto por ahora, dado que es relevante para la trama. El aspecto final que quería mencionar es, naturalmente, Omura. Mencioné en el pasado lo molesto que sentía el desprecio por la reacción de Omura a sus cambios. Una vez más, quería tratar de retratar una reacción genuina a la progresión transgénero de Omura, teniendo en cuenta también la naturaleza de Sekirei como especie. Condujo a un interesante estudio. Por un lado, Omura está siendo alterado tan completamente que su propia personalidad está siendo reajustada, y él lo sabe. Por otro lado, eso es casi exactamente por lo que pasa su especie en el momento en que obtienen alas. ¿Está mal que se ajuste o que esté molesto por los cambios?
Estaba apuntando a un poco de mentalidad de azul y naranja versus blanco y negro. Ah, sí, y lo poco sobre Robert Jordan no es realmente nada serio, solo algo que intenta mostrar que sí, Omura realmente es un gusano de biblioteca, pero si alguien puede identificar a lo que me refería, obtienes una galleta. Fin de los spoilers. Espero sacar 33 en un tiempo razonable, pero por ahora voy a seguir adelante y abrir el hilo 32 en los foros para cualquiera que quiera discutir una escena en particular. Si alguien solo quiere dejar un comentario, siéntase libre de usar una revisión. Y como siempre, disfruta. Inicio de la historia. Milla parpadeó cuando entró en el comedor, sus ojos rastrearon lentamente la escena que tenía delante. Emilia-kun, ¿realmente has estado despierto toda la noche? Murmuré adormilada, dándome cuenta un segundo después de que estaba haciendo eco de la exclamación original de la dueña y de alguna manera encontrando el hecho divertido. Buenos días, Milla. Por un segundo, Milla me dio una mirada paciente y luego ladeó la cabeza hacia un lado. Y mi pregunta, Emilia-kun, me recordó suavemente. Parpadeé de nuevo, antes de recordar que sí, había habido una pregunta allí en un momento u otro. Bueno, sí, confirmé. Dije que ese era el plan. Oh, Dios mío, suspiró Milla, y una mano se posó en su mejilla mientras lo hacía. Lentamente, comenzó a abrirse camino sobre el círculo, teniendo cuidado de no pisar ninguno de los símbolos blancos a pesar de que se habían secado hacía mucho tiempo. ¿De verdad te está tomando tanto tiempo? Dudó por un momento antes de permitir finalmente, ¿la magia funciona? No, negué con la cabeza, volviendo mi atención a mi tarea original. Terminó hace unas 7 horas. Solo quería esperar todo el tiempo para asegurarme de que nada saliera mal. Ya veo, Milla asintió lentamente, luciendo dudosa cuando finalmente entró en el centro del círculo. El impacto del olor a sangre casi me sobresaltó, pero afortunadamente logré controlarme. Y durante ese tiempo, veo que estuviste bastante ocupado. Bueno, me las arreglé para encontrar maneras de mantenerme despierto, profesé, resistiendo el impulso de moverme inquieto. La cabeza de Akitsu estaba caliente, y en algún momento se había acurrucado para poder abrazar el resto de mi pierna también. Sin embargo, después de haber estado inmóvil durante las últimas 7 horas, mi pierna había pasado hacía mucho tiempo al punto de entumecerse. Los alfileres y las agujas cuando la mujer de nieve finalmente se moviera sin duda serían bastante espectaculares. Construyendo una pirámide de botellas vacías, Milla notó, estirando la mano para quitar suavemente la pieza final que necesitaba para completar mi reconstrucción de los antiguos puntos de referencia. Hubo un episodio en el canal de historias sobre su construcción, confesé, frunciendo el ceño mientras ella retiraba la última botella vacía que habría sido el pináculo de la construcción de 14 capas en la que había estado trabajando durante las últimas horas. Originalmente traté de hacerlo solo usando los métodos de construcción originales, pero como solo podía usar una mano, me detuve, indicando dónde mi otra mano aún descansaba en la parte superior del pecho de Chio. Lo que explicaría por qué estás rodeado de diminutos cilindros y andamios, admitió Milla, tomándose un momento para darle a mi construcción una mirada de medición. Aunque no explicaría cómo lograste ubicarlos sin moverte, ni cómo lograste construir un sitio de construcción tan elaborado sin ningún material. Miré el diminuto marco que rodeaba la pila de botellas vacías y luego me encogí de hombros brevemente. Emilia-kun, continuó, con un toque de preocupación en su tono. ¿De verdad bebiste tantos de esos? Bueno, no, admití, estremeciéndome ante la idea. Independientemente de su pequeño tamaño, realmente tenían una patada para ellos. Solo unos pocos. El resto lo recreé para tener suficientes materiales de construcción. ¿Recreado? Milla me incitó, levantando una ceja mientras lo hacía. Magia, asentí sabiamente, y Milla suspiró. Casi a su pesar, al parecer, sus labios comenzaron a curvarse en una pequeña sonrisa. ¿Y era necesario construirlo sobre el cuerpo durmiente de Usume? Preguntó, sacudiendo la cabeza con diversión mientras observaba que el vientre de Usume era la base de lo que dudosamente podría llamarse una recreación mística de un hito famoso.
No es necesario, admití, sintiéndome un poco avergonzado de que otro señalara mis esfuerzos. Pero parte del experimento era ver si podía hacerlo sin despertarla. Me detuve, suspirando mientras lo hacía. Se vuelve aburrido, tarde en la noche, confesé. Estoy segura, Milla continuó sonriendo mientras negaba con la cabeza. Empecé a sentirme como un niño pequeño que había hecho alguna tontería y su cuidador se burlaba de él en secreto. Sin dejar de sonreír, Milla colocó con cuidado la última botella de bebida energética en la cima de la pirámide que se extendía sobre el cuerpo tendido de Usume que roncaba. Listo, me dijo, dándome un breve y solemne movimiento de cabeza que confirmó que sí, que se estaban burlando de mí. Gracias, le dije con tanta dignidad como pude, antes de tener que reprimir un bostezo. Buen trabajo, casi salté cuando Akitsu también me felicitó. Con un sobresalto, miré hacia abajo para confirmar si la mujer de nieve estaba despierta o no y descubrí que en algún momento había abierto los ojos para poder mirarme desde mi regazo. ¿Cuánto tiempo has estado despierto? Parpadeé, preguntándome en qué punto se había despertado. Comenzó Akitsu lentamente, mirando hacia otro lado mientras parecía intentar contemplar la pregunta. 1 hora, admitió finalmente. ¿Así de largo? Fruncí el ceño. No era propio de Akitsu pasar tanto tiempo tirado en la cama. ¿Por qué no te mudaste? Yo le pregunté a ella. Caliente, fue la única respuesta que dio antes de que sus ojos se cerraran de nuevo y se moviera ligeramente, presionándose contra mí con más firmeza. Con un suspiro, dejé caer el tema, moviendo mi mano libre para descansar en su cabello mientras lo hacía. No era como si hubiera tenido mucha conversación con ella de todos modos. Dejando todo esto a un lado, Milla atrajo mi atención hacia donde todavía estaba mirando la escena con un aire de diversión. Su sonrisa se había desvanecido cuando dirigió su propia atención hacia Chio. Por la forma en que sus cejas se arquearon, parecía que Milla también había logrado detectar el cambio en la condición física de la Sikabi durmiente. ¿Tus esfuerzos han tenido éxito? Lo mejor que puedo decir ahora, sí, asentí, sacudiendo la cabeza una vez para obligarme a volver a un estado de ánimo más serio. Mis ojos se entrecerraron mientras revisaba la información que tenía una vez más. ¿Hasta dónde puedo decir? Hidaka-san está completamente recuperada. Todavía quiero tener esas otras sesiones, y recomendaría ir a un médico para que le hagan pruebas, pero tal como está, debería estar bien. Es bueno escuchar eso, asintió Milla, su sonrisa se desvaneció de divertida a simplemente gentil. Hizo una pausa por un momento, antes de volver a ponerse de pie. Milla-kun, comenzó, su tono más serio. Gracias por cuidar de la Sikabi de Usume. Me alegra ayudar, le dije, dándole una sonrisa cansada mientras lo hacía. Fue en momentos como este que realmente pude ver a Milla como una especie de líder para el resto de su especie, sus plumas como ella las llamaba. Era un sentimiento que estaba en algún lugar entre maternal y fraternal, una especie de gentil protección que parecía extenderse a aquellos que viven en la casa Izumo. Bueno, sigue con el buen trabajo, me dijo Milla, antes de que su sonrisa creciera levemente. Iré a empezar con el desayuno, ya que todavía tienes trabajo que hacer. Supongo que no necesitas ayuda. Le pregunté, sin estar seguro de poder reprimir por completo la punzada de preocupación que me vino al pensar en Milla en mi cocina. Su sonrisa se volvió ligeramente traviesa, y me pregunté si tal vez esa era la razón exacta por la que lo había mencionado en primer lugar. Oh, no hay problema, me aseguró, sonriéndome con los ojos cerrados. Después de todo, todavía tienes más trabajo por hacer. Cuando señaló deliberadamente el agujero aún abierto en la pared, tuve que reprimir un suspiro porque pensé que era una buena señal de que sí, lo estaba haciendo a propósito. Los sutiles matices de nuestra conversación se interrumpieron cuando Usume resopló y se incorporó a medias. Hice una mueca cuando las largas horas de construcción resultaron inútiles y un antiguo hito creado con botellas de plástico multicolores se vino abajo. ¿Desayuno? Usume murmuró, mirando a un lado y comprobando a Chio antes de que el Sekirei velado se despertara por completo. Casi instantáneamente, una sonrisa comenzó a crecer en su rostro, incluso mientras se limpiaba los ojos con aire somnoliento. ¿Alguien mencionó el desayuno?
La marimacho comenzó a animarse al pensar en la comida, antes de hacer una pausa, frunciendo el ceño mientras miraba hacia abajo. ¿Y por qué estoy cubierto de botellas? Salto de escena, solté un suspiro cuando los últimos rastros de Avalon desaparecieron del mundo material, las partículas doradas se hundieron a través de mi camisa y se filtraron en mi piel. A pesar de lo completamente extraño y claramente incómodo que se sentía, no pude evitar sentirme aliviado de tener una vez más esa sensación indetectable pero extrañamente inconfundible de la vaina que reside dentro de mí una vez más. Incluso consideré darle una oportunidad a la frase establecida tradicional, bienvenido de nuevo, antes de decidir que hablar con un objeto inanimado probablemente no tenía sentido. ¿Sabes? No puedo evitar preguntarme cómo se siente eso, comentó Usume, apartando la mirada de Swasikabi brevemente mientras yo me movía inconscientemente ante el regreso de Avalon. Pero luego pienso en cómo se ve, y esa curiosidad se corta un poco por lo extraño que es. Se siente como si te volvieran a unir el segundo hígado o el tercer brazo, le dije, reprimiendo un bostezo mientras lo hacía. Usume parpadeó y me dio una mirada extraña. Porque esos segundos hígados y terceros brazos siempre son tan notorios cuando no los tienes, murmuró, antes de enfocarse una vez más en la dormida Chio. Entonces, comenzó, vacilando mientras cepillaba parte del cabello de Swasikabi hacia atrás. Entonces, ¿está terminado? Sí, asentí, dándole lo que esperaba que fuera una sonrisa segura antes de mirar alrededor de la habitación. Después de que terminaron las últimas 2 horas de mi vigilia, decidimos llevar a Chio de regreso a la habitación de Usume para despertarla, en parte para que pudiera estar en un lugar cómodo y en parte para que pudiéramos volver a colocar las esteras de tatami y cubrir el círculo que había transcrito en la sala de estar. Sería bastante incómodo tratar de explicar cómo me las arreglé para curar a la otra chica sin tener que agregar magia a la explicación. Eso llevó a la situación actual, con los únicos presentes además de Chio, Usume y yo siendo Miya y mi sombra habitual en Akitsu. El resto de mi rebaño también quería estar presente, pero la dueña de la casa había estado de acuerdo conmigo en limitar el número inicial de personas presentes para no abrumar a la niña recién enferma. Eso probablemente sucedería eventualmente, de una forma u otra. Creo que Matsu y Kase Anaya estaban planeando una fiesta de felicitaciones por recuperarse de una enfermedad incurable letal, ya que su fiesta original Amor Chio y Usume había sido vetada de plano por Miya, yo y, sorprendentemente, Usume también. Para una chica como Chio, que había pasado la mayor parte de su vida en la tranquilidad y la tristeza de los hospitales, solo podía esperar que la fiesta con mi rebaño no fuera demasiado para la frágil chica. Entonces, si está hecho, Usume me sacó de mis pensamientos errantes, dándome una mirada mordaz mientras lo hacía. Actualmente estaba arrodillada junto a Swasikabi, Chio pacíficamente acurrucada en su cama y durmiendo tranquilamente mientras Usume acariciaba suavemente su cabello distraídamente. ¿Por qué no se despierta? Oh, sí, asentí, recordando una de las muchas cosas supuestamente imposibles que había logrado hace 2 días. Solo me tomó 3 pasos cruzar la habitación y colocar mi mano en la frente de la niña dormida. Allí, el prana de mi hipnotismo aún persistía. Era mucho más débil, y probablemente no duraría mucho más, pero con una simple oleada de mi propio poder interrumpí la construcción en declive con poco esfuerzo. Allá. Todavía no se despierta, declaró Usume después de estudiar frenéticamente a Swasikabi. ¿Estás seguro de que no pasó nada? Oh, solo bésala ya, le dije infantilmente, cada vez más molesto por su constante preocupación. ¿No es así como lo hacen en las historias? No estaba seguro de si Usume pensaba que estaba hablando en serio acerca de que un beso era el estímulo necesario para despertar a su princesa dormida o si incluso ella se había dado cuenta de que su ansiedad comenzaba a ser ridícula. Cualquiera sea el caso, ella se sonrojó brevemente, mirando culpablemente la cara relajada de Chio, antes de que con sorprendente lentitud se moviera para hacer justo lo que le había sugerido. ¿Un beso? Miya me preguntó en voz baja, dándome una mirada divertida ante mi aparente romanticismo. En respuesta me encogí de hombros.
Eso o un balde de agua fría. Le ofrecí una alternativa y parecía que Milla estaba ahogando una risita brevemente antes de lograr recuperar el control de sí misma y poner una expresión decepcionada. Cualquier comentario adicional fue interrumpido por una nueva voz que se unió. Usume-chan. Chio murmuró, sus ojos se abrieron brevemente y luego se abrieron completamente con sorpresa cuando se encontró cara a cara con una Usume con los labios fruncidos a punto de robarle los labios. Usume-chan. Repitió la tímida chica, tirando instintivamente de su manta para cubrir su rostro como lo había hecho hace 2 noches. Casi en el mismo momento nos vio a Milla, a Kitsu y a mí, y la manta se levantó aún más. Hay gente mirando. Maldita sea, Usume maldijo en voz baja y se sonrojó, girándose para darme una breve mirada como si de alguna manera hubiera planeado que esto se desarrollara de la forma en que lo hizo. La próxima vez, muévete más rápido, le recomendé, y los ojos de Chio se abrieron cuando aparentemente recordó quién era yo. Shirou-san. Murmuró, parpadeando mientras me identificaba de sus recuerdos. Brevemente, sus ojos se volvieron para observar la habitación en la que se encontraba, y creo que se sorprendió cuando vio que era una habitación de aspecto tan informal y no del tipo que normalmente encontraría en un hospital. Es casi la hora de hacer el procedimiento. Chio continuó, su confusión era evidente. No, le dije sin rodeos, dándole una sonrisa cansada. Ya está terminado. Felicitaciones. Hasta ahora parece un éxito completo. Chio hizo un sonido de sorpresa, aparentemente no esperando ser recibida por ese comentario en particular. Chilló de nuevo, antes de que la manta finalmente comenzara a bajar mientras se miraba desconcertada. Pero, entonces, tropezó, tratando de encontrar una pregunta en la que pudiera concentrarse. ¿Cuánto tiempo he estado durmiendo? Finalmente se decidió, sin duda asumiendo que el procedimiento prometido debía haber llevado mucho tiempo. Un poco más de un día, le dije, encogiéndome de hombros. Deberías sentirte mucho mejor ahora. Mucho mejor. Chio se apagó, antes de que una mirada de consternación apareciera brevemente en su rostro. Lentamente, miró hacia abajo, la manta bajó cuando vio sus brazos y se volvió para mirarlos sorprendida. ¿Ya no duele? Preguntó, aunque no tenía idea de qué estaba hablando en particular. Aparentemente, el lupus tenía una serie de síntomas diferentes que podían causar molestias o dolor, y con lo avanzada que estaba Chio, debe haber estado sintiendo varios de ellos antes de que la ayudáramos. La boca de Usume se apretó ante la forma en que Chio mencionó casualmente la ausencia de sus dolores anteriores. Podría aventurarme a adivinar que lo más probable es que Chio no haya sido tan franca con lo que había estado pasando en el pasado. Será mejor que te acostumbres, le aseguré a la todavía confundida chica. Puede ser un poco extraño justo después de que te recuperas de algo tan serio como eso, pero te adaptarás pronto. Milla-san, comenzó Milla, dándome una mirada extraña a mis declaraciones frívolas. Usume también me lanzó una pequeña mirada, aunque Chio parecía más preocupada por pasarse las manos por los codos y luego por las rodillas, mientras palpaba varias articulaciones con cuidado. Por Dios, hermano, me regañó Usume, rodando los ojos. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que necesitas mejorar tus modales junto a la cama? Lo siento, suspiré, pasando una mano por mi frente y por mi cabello. Tenían razón. Esta realmente no era la forma más reflexiva de manejar la situación. Debería estar en una cama en este momento, murmuré más para mí que para cualquier otra persona, no al lado de una. Honestamente, en este punto no estaba seguro de cómo todavía estaba consciente. Después de casi 48 horas de estar despierto, muchas de esas horas las pasé tensas o involucradas en conversaciones difíciles, algunas de ellas las pasé en vigorosa actividad física, y muchas de ellas conmigo bajo la constante tensión menor de mis circuitos siendo activo, creo que estaba bien y verdaderamente arropado. Comenzó Chio, finalmente completando su autoexamen y aparentemente incapaz de creer lo que había encontrado, ¿estoy realmente curada? Estaba muy lejos de la chica de hace 2 noches que aparentemente solo había accedido a ir con un completo extraño para tratar de proteger a su amiga más querida.
Se me ocurrió que Chio nunca había pensado realmente que cualquier tratamiento que le estuviera ofreciendo realmente funcionaría. Que ya se había acostumbrado tanto a su vida en el lecho de enferma que ni siquiera la idea de liberarse de la enfermedad de su cuerpo le resultaba inconcebible. Tal vez fue porque estaba cansado, pero la honesta conmoción en sus ojos me recordó mucho a un niño que hace muchos años había visto el rostro de un completo extraño que había arriesgado su vida en un infierno para encontrar al niño que ya había dado. Levanta toda esperanza, a pesar de mi cansancio, sonreí y me pregunté si a Chio le parecía lo mismo que Kiritsugu me había visto a mí. Has sido salvada, le dije, sin querer usar esa frase en particular, aunque nadie en la habitación pareció notarlo tampoco. Una vez más crucé la habitación, y aunque Chio se encogió un poco, parecía que tampoco podía apartar la mirada de mí. Le tendí la mano, con la palma hacia arriba a modo de invitación. Vamos, le dije suavemente. Intenta caminar. Vacilante, como si pensara que estaba en algún tipo de sueño, Chio tomó mi mano. Tropezó brevemente cuando la levanté, una mueca instintiva en su rostro como si estuviera anticipando el dolor que había mencionado antes, y luego sus ojos se abrieron como platos. Tropezó brevemente mientras se miraba las piernas, probablemente no acostumbrada a estar mucho tiempo sobre dos pies, y luego sus ojos se encontraron con los míos de nuevo. Chio tragó saliva, ¿estoy curado? Su tono era tan incrédulo que no pude evitar sonreírle de nuevo. Felicitaciones, le dije una vez más. Como si todavía pensara que estaba en un sueño, se giró para mirar a Usume en busca de confirmación. Chio, Usume se atragantó, sus manos retorciéndose frente a su pecho. La Sekire y velada estaba desplomada, como si la visión de este sueño imposible durante mucho tiempo hubiera agotado todas sus fuerzas. Chio, dijo de nuevo, antes de frotarse frenéticamente los ojos húmedos. Usume-chan, comenzó Chio, tragando saliva, no deberías estar llorando así. Eso fue lo más lejos que llegó la niña previamente enferma antes de que Usume terminara de limpiarse los ojos y sonriera como si el sol saliera de detrás de las nubes hacia su Ashikabi. Chio. Usume gritó alegremente, y tan monumentales como habían sido los esfuerzos de Chio por levantarse de la cama, se deshicieron rápidamente cuando Usume se lanzó a un placaje que puso a Chio de nuevo sobre el colchón. Chio. Vitoreó de nuevo, envolviendo sus brazos y piernas alrededor de la sorprendida niña como un pulpo mientras la Sekirei usaba todas sus extremidades para abrazar a su Ashikabi. Chio lloró con ternura, su incredulidad anterior fue reemplazada por pánico cuando se encontró clavada en la cama por el llanto exuberante de una mujer. Usume-chan. Chio sonaba como si no estuviera segura de si debería tranquilizar a su Sekirei o regañarla por olvidar que había gente presente una vez más. Sentí que debería aprovechar la oportunidad para explicarle a Chio un poco sobre su recuperación, sobre la posibilidad de una recaída y los tratamientos futuros planificados, pero cuando me enfrenté a lo que tenía delante, decidí que podía esperar. En cambio, simplemente negué con la cabeza. Bueno, dije con firmeza, sin sorprenderme cuando fui ignorada tanto por Usume que gritaba como por Chio avergonzada, me voy a la cama ahora. Buenas noches. Miya me dio una pequeña sonrisa, y aunque lo que estaba pasando frente a ella por lo general era el tipo de cosas que intentaba desalentar, parecía que esta vez estaba dispuesta a hacer una excepción ya que no hizo ningún esfuerzo por separarlos. Por ahora. Akitsu por una vez no parecía tener toda su atención puesta en mí, e incluso la mujer de hielo parecía afectada por el reencuentro entre Sekire y Ashikabi. Fue por ese desprecio que me sorprendió un poco cuando me detuvieron antes de que pudiera salir por la puerta. Shirou, la voz de Usume llegó a mi oído, y me giré a medias para mirar a la persona que hablaba, preguntándome por qué se estaba tomando el tiempo de su tiempo feliz de amor con una Chio brillantemente sonrojada para hablarme de todas las personas. Hermano, tú, comenzó, y pareció quedarse sin palabras cuando solo me dio una sonrisa acuosa. Finalmente, pareció llegar a una conclusión y se separó de Chio, poniendo sus brazos y piernas debajo de ella en una pose que se parecía vagamente a la de un gato justo antes de que estuviera a punto de saltar. ¡Hey!
Comencé, de repente me di cuenta de que era lo que Usume estaba planeando y comencé a retroceder lentamente. Parecía demasiado lento cuando Usume terminó de prepararse y luego se lanzó directamente hacia mí en un movimiento de placa que recordaba a Yukari cuando abrí la puerta. Hermano. Usume una vez más gritó su grito de guerra, y tal como prometió, me abrazó lo suficientemente fuerte como para hacerme atravesar una pared. Bueno, la puerta de todos modos. Con toda la fuerza de su poder Sekirei detrás de su placaje, incluso logró hacer lo que mi hermana nunca pudo y me hizo perder el control. Urk. Fue todo lo que pude decir cuando mis costillas no reforzadas recibieron la peor parte del abrazo de Usume. Uf. Salí cuando mi espalda golpeó la puerta, obligándola a abrirse con un movimiento salvaje. Puaj. Terminé cuando finalmente encontré el suelo en el pasillo con la misma área. Eso me iba a doler, decidí aturdido. Usume. El grito provino de múltiples direcciones, y me di cuenta de que la mayoría de mi rebaño ya se había reunido frente a la puerta de Usume, sin duda preparándose para presentarse a la primera oportunidad. Tsukiyumi parecía horrorizada, su indignación era obvia cuando vio a su Ashikabi siendo abrazada por un Sekirei extranjero. Cassiana parecía más divertida que cualquier otra cosa, sonriéndonos a los dos con algo de orgullo. Matsu, bueno, no pude escuchar a su viejo reír, con mi cabeza todavía zumbando, pero pude ver el brillo de sus lentes, y ya podía adivinar su línea de pensamiento. Quítate de encima de él ahora mismo, comenzó Tsukiyumi, su cabello comenzó a azotarse a su alrededor como era la norma antes de ser silenciada con un graznido cuando Usume agarró ambos lados de mi cabeza con sus manos y me arrastró hacia arriba para darme un chapuzón. Beso, justo en los labios. No fue sensual de ninguna manera, más bien una presión firme seguida de un golpe cómicamente fuerte cuando ella se separó, una celebración y no una seducción, pero aún así era un beso e incluso me encontré congelada por lo inesperado. Hermano, me dijo Usume con seriedad, con los ojos todavía húmedos y una sonrisa tan amplia que amenazaba con partirle la cara por la mitad, si fueras una niña, te lo haría tan duro ahora mismo. Oh. Matsu se animó, pareciendo instantáneamente más interesada de lo que había estado hace unos momentos. Esta vez, pude distinguir su acostumbrado, fu. Me las arreglé para decir, sintiéndome mucho como Chio debe haberse sentido hace unos momentos mientras trataba de darle sentido a este escenario imposible. Gracias. Finalmente me decidí, sin saber si era una pregunta o no. No hay problema, hermano, me dijo Usume, y luego, sin otra palabra, se separó de mí, girándose a cuatro patas para poder ganar velocidad mientras regresaba a su habitación. Chio. Su grito de guerra resonó una vez más, seguido de un aún más fuerte. Ya que Chio pareció darse cuenta de lo que estaba a punto de volver a suceder demasiado tarde. Usume. Tsukiyumi gritó, ya irrumpiendo detrás de mi abusador improvisado, el cabello aún retorciéndose a su alrededor mientras salía del pasillo hacia la habitación. Vuelve aquí ahora mismo. Oh. Kuru-chan también quiere jugar. Kuru también entró, tal vez pensando que la forma en que Chio y Usume estaban rodando en la cama sin duda era una nueva forma de lucha en la que participar. Cassiana parecía dudar entre verificar si estaba bien y presenciar la feliz reunión entre dos amantes. Y al final parecía que su lado romántico ganó mientras se dirigía a la sala cada vez más llena de gente, aunque me guiñó un ojo antes de hacerlo. A medida que el pasillo se fue quedando cada vez más vacío, me encontré incapaz de hacer nada más que quedarme donde había caído, aún tratando de aceptar lo que acababa de suceder. Finalmente, parecía que solo quedaban Matsu y Akitsu, y después de un tiempo excesivamente largo, fue el hacker quien finalmente me preguntó, «Shiro-tan, ¿estás bien?» Fue todo lo que pude pensar en decir. Matsu, toma nota de esto. Los Sekirei previamente vinculados de hecho no intercambian prana con otros después de que se unieron. Siempre me había preguntado sobre eso, y parecía que la exuberancia de Usume finalmente me había dado la respuesta. Matsu no parecía muy seguro de lo que estaba hablando, parpadeando hacia mí con confusión como un búho. ¿Es eso importante, Shiro-tan?
Finalmente preguntó, ladeando la cabeza hacia un lado mientras los sonidos de la habitación seguían aumentando, esta vez con Musubi declarando algo sobre el amor que mi mente privada de sueño no podía seguir. No lo sé, decidí, empujándome sobre mis codos. Pero lo pensaré después de haber dormido un poco. Buen trabajo, Shiro-tan. Matsume sonrió, usando el acostumbrado Otsukare-sama dado al final de un largo día de trabajo. Sí, le gruñí, ignorando la respuesta habitual a favor de un simple asentimiento. Ahora buenas noches. Saltó de escena. Tal vez fue porque estaba muy cansada, pero en realidad me tomó unos minutos darme cuenta de que estaba soñando. Fue un sueño tan extraño que tal vez podría disculparme por mi confusión. En mi sueño, estaba acostado en la hierba alta, protegiendo mi mirada del sol brillante que se extendía más adelante. En la distancia, podía escuchar a la gente llamándome, exigiendo que me mostrara. De alguna manera, supe que me estaban llamando, aunque el nombre que gritaron era diferente al mío. ¿Los encontraste?, preguntó uno de los buscadores, y aunque me recordaba mucho a Tsukiyumi, el tono estaba un poco apagado, el tono un poco alto para Mitsundere Sekirei. Ella es buena para las escondidas. Otra voz, una que recordaba a Kumu-chan, aunque extrañamente mayor. Nunca los encontraremos sin la luz de activación, Mou. Y ahora Kaseana tenía un doble propio. Yo también quería hacer el amor. Hacer el amor, me concentré vagamente en esa palabra. Espera, ¿era este uno de esos sueños o algo así? Pensé que había terminado con esos después de que terminó la pubertad. Es hacer trampa, declaró no Tsukiyumi, sonando molesto. ¿Escuchas eso? Esto es hacer trampa. ¿Estás seguro de que deberíamos estar haciendo esto? La voz que saludó mis oídos oníricos esta vez era la mía, y sin embargo no al mismo tiempo. Al igual que los demás eran aparentemente diferentes, yo también lo era. SHH, susurró una voz junto a mi oído cuando Musubi también se unió a los doppelgangers. Recordaré esto. No gritó Tsukiyumi, aunque sonaba más lejos de lo que había estado. ¿Se han ido? No, yo finalmente susurró, sonando a partes iguales divertido y arrepentido. No, Musubi me sonrió, poniéndose de pie mientras lo hacía para poder estirarse. Esa fue la parte de mi sueño en la que me di cuenta de que no Musubi estaba completamente desnudo. Soñolienta, me di cuenta de que no yo también lo era. Ahora tengo una ventaja sobre los demás, declaró no Musubi, sacándome la lengua juguetonamente mientras lo hacía. Ponte algo de ropa. No, yo y yo real estábamos de acuerdo con esta demanda al menos. Era todo lo que Musubi diría, antes de colapsar sobre mí, su cuerpo desnudo envolviéndome. Sus labios se cerraron sobre los míos, y la luz de su cresta activándose llenó mi visión periférica. Te protegeré, Ashikabi-sama, declaró brillantemente no Musubi, antes de que sus brazos se envolvieran alrededor de mi cuello. Por los siglos de los siglos. Mientras no yo respondía a los avances de no Musubi, me di cuenta con vergüenza de que sí, aparentemente iba a ser uno de esos sueños. Soñando, me preguntaba si sería capaz de llevar mis sábanas a la lavandería a tiempo para que mis compañeros de casa no se enteraran de ellas. Pero luego el sueño comenzó a volverse tórrido y, a pesar mío, me dejé caer en la fantasía. Nada de lo que pudiera hacer parecía que lo cambiaría de todos modos, así que podría disfrutarlo. Salto de escena. El sueño en sí se volvió borroso en ese punto, aunque parecía que mi mente estaba atrapada en el tema porque continuaba en la misma línea. Quizás fue simplemente una consecuencia de haber pasado tanto tiempo rodeado de tantas mujeres hermosas, o Sekirei supongo que sería el mejor término. Tal vez era solo que estaba tan cansado que mis preocupaciones habituales estaban siendo eclipsadas por mi biología básica. Tal vez solo era un chico y, a veces, sucedía este tipo de cosas. Al final, estábamos programados para eso. Cualquiera sea el caso, lo más probable es que se deba a que estaba tan cansada que cuando el sueño comenzó a cambiar, haciéndose más y más nítido a medida que avanzaba, ni siquiera noté el cambio gradual. No fue hasta que la cálida figura en mis brazos gimió, Shiro-sama, y no el otro nombre que tenía mi yo del sueño, que me di cuenta de que, de hecho, ya no estaba dormido. Musubi.
murmuré adormilado, teniendo problemas para lidiar con el hecho de que la escena comenzó a estar alerta. Miré a mi alrededor para darme cuenta de que sí, esta era mi habitación y no un campo abierto, que el sol estaba bajo en el horizonte, formando sombras en lugar de alto en el cielo, y que la mujer en mis brazos era de hecho una de mis verdaderas Sekirei y no un facsímil onírico. Sí, Shirou-sama. Musubi gimió, su cara perlada de sudor y sus ojos revoloteando mientras respondía a mi voz. ¿Qué estamos? Comencé a hacer la pregunta obvia, antes de que el resto de las sensaciones de mi cuerpo despejaran la bruma del sueño y miré hacia abajo apresuradamente para confirmar lo que me estaba diciendo. Sí, me di cuenta distraídamente, parece que realmente estábamos teniendo sexo en este momento. ¿Cómo sucedió esto? Comencé, todavía demasiado aturdida por mi sueño anterior para actuar con lo que probablemente era la cantidad adecuada de conmoción en este estado completamente inesperado. Miya-san me pidió que viera si Shirou-sama quería levantarse para cenar, dijo Musubi, su tono un poco entrecortado y me di cuenta, a pesar de mi sorpresa, de que aparentemente todavía me movía por instinto. Pero cuando Musubi vino a despertarte, me agarraste y me empujaste, me informó alegremente Musubi, sin sonar molesto por este giro de los acontecimientos. ¿Hice? Tuve que preguntar, teniendo un breve momento en el que me pregunté si tal vez debería detenerme, mi cuerpo no se molestó en detenerse incluso mientras lo consideraba. No era como si esta fuera la primera vez que este tipo de cosas sucedían. A veces, cuando Rin se levantaba y solo éramos Saber y yo, uno u otro de nosotros nos agarrábamos soñolientos al otro, y este tipo de cosas a veces ocurrían. Otras veces, Rin simplemente seguía adelante y comenzaba con cualquiera de nosotros, principalmente porque sabía que para cuando el compañero durmiente se despertara, estarían listos para detenerse. Rin era un poco manipuladora así a veces. Musubi estaba realmente sorprendido. Musubi agregó, todavía sonando demasiado alegre por mi aparente seducción del sueño. Dejó escapar un suspiro entrecortado que no era exactamente un gemido, e instintivamente tomé nota de lo que lo había provocado. ¿Vamos a seguir adelante?, preguntó, sonando decepcionada por la idea de que nos detuviéramos a mitad de camino. Deberíamos, comencé, apuntando las razones por las que esto era una idea increíblemente mala en mi cabeza. Sin embargo, era un poco difícil encontrar algo en este momento. Si Miya se entera, no hace falta decir que la muerte sería el resultado más preferible. Y si Miya había sido la que envió a Musubi, entonces la posibilidad de que ella nos controlara se volvió aún mayor de lo que normalmente era. Sin embargo, me detuve, mirando hacia abajo a la vista de la hermosa mujer en mis brazos. Todavía estaba mayormente vestida, con la parte superior abierta en la parte delantera para dar acceso a mis manos errantes a su pecho, y la falda y las bragas amontonadas al lado de donde estábamos conectados. Musubi era cálido y suave, y olía divino, y la sensación de ella contra mí, a la mierda, finalmente decidí, sabiendo que probablemente me arrepentiría más tarde, pero no era capaz de detenerme de todos modos. Era un chico, después de todo, e incluso si tenía más autocontrol que algunos de mi género, había algunas cosas que incluso yo, literalmente, no podía resistir. ¿Sí? Musubi vitoreó felizmente, envolviendo sus brazos alrededor de mí mientras me acercaba más. Salto de escena. Musubi sería la cuarta mujer con la que estuve, aunque irónicamente, solo Rin contó como una mujer genuina. Tenía mucha experiencia con dos de esos compañeros, y el tercero había ido más o menos en la misma ruta, aunque con un aplastamiento inesperado de las costillas en la mitad, acompañado por el crecimiento de nuevas extremidades al final. Esperaba que estar con Musubi fuera más o menos lo mismo, aunque con alas creciendo también hacia el final. Comenzó de la manera habitual, con el despojo habitual de las prendas, seguido de una ubicación cómoda para mejorar el rendimiento y otros detalles menores. Sin embargo, no fue hasta aproximadamente la mitad que me di cuenta de que estar con Musubi era en realidad muy diferente de lo que estaba acostumbrado. Honestamente, en realidad fue muy perturbador. Me tomó un poco antes de darme cuenta de que algo andaba mal. Musubi se estaba divirtiendo, me di cuenta, pero la cosa era que se estaba divirtiendo demasiado. Sin importar dónde o cómo la tocara, era como si cada contacto solo aumentara su placer.
Ella respondió de manera normal a esa sensación, llegando al clímax cuando alcanzó un umbral apropiado, pero incluso cuando traté de calmarla, para tratar de dejarla bajar un poco, aparentemente siguió sintiendo nada más que éxtasis de mi comportamiento. Ya había tenido suficientes orgasmos para romper cualquier récord que yo pudiera haber tenido con mis otras parejas. Era como si cada centímetro de ella fuera de alguna manera una zona erógena. Y a lo largo de todo, su expresión nunca cambió de la misma mirada nebulosa que tenía cuando me desperté por primera vez. Debería haber algún indicador de lo que estaba pasando físicamente, pero las características de Musubi continuaron sin cambios, a pesar de que el resto de su cuerpo estaba reaccionando apropiadamente. Fue entonces, creo, que finalmente me di cuenta de lo muerto que había estado después de que Karasuba me visitara y Musubi y yo tuviéramos nuestra charla a la luz de la luna. Había algo mal con esta criatura en mis brazos. No era que ella fuera normalmente sensible o algo por el estilo. No eran mis toques los que provocaban esta reacción, me di cuenta, sino que era yo quien estaba tocando. Musubi ya me había dicho que me amaba, y sabía que su especie se unía fuertemente con su Asikabi, pero ninguno de los otros tuvo este tipo de reacción, al menos esperaba que no lo hicieran. Era solo que Musubi me amaba tanto, estaba tan totalmente consumido por la emoción, que solo el hecho de estar conmigo sin importar lo que hiciera era suficiente para aparentemente satisfacerla. Además, la forma en que su expresión nunca cambió, tuve un momento confuso de algo parecido al terror mientras contemplaba que tal vez Musubi se sentía así todo el tiempo. Era así como había sido para Rin ese día en el castillo de Ainsburn, cuando realmente se había dado cuenta de lo retorcido que estaba. Si es así, entonces sentí que debía disculparme por la forma impertinente en que había desestimado sus preocupaciones. Darme cuenta de lo arruinado que estaba alguien que te importa fue realmente una de las cosas más duras que jamás había experimentado. Musubi realmente estaba tan distorsionado como yo. Darme cuenta de lo que estaba pasando con la mujer debajo de mí fue casi suficiente para hacerme perder mi propia excitación, pero el autocontrol de un mago resultó suficiente para que continuara con la sesión. Aún así, decidí darme prisa y terminarlo antes de lo normal. Estaba empezando a preocuparme un poco de que el continuo estado de excitación no fuera saludable para Musubi. Fue por eso que, la próxima vez que la chica del santuario llegó al clímax, me permití hacer lo mismo, habitualmente inundando a mi pareja con Oud mientras lo hacía, el aroma del poder, abrasador para mis fosas nasales metafísicas como el Sahara en pleno verano al mediodía, me inundó. Se unió a un calor abrasador en la parte inferior de mi abdomen, no en la forma en que algunas personas describen la excitación como calor, sino una sensación física genuina que era casi lo suficientemente potente como para quemar mi carne desprotegida. Por el rabillo del ojo, apareció una iluminación repentina en el mismo lugar, lo que me hizo mirar hacia abajo mientras la sorpresa me congelaba. Allí, directamente sobre el estómago de Musubi, había una cresta brillante de Sekirei, anormalmente grande y en una posición completamente incorrecta en comparación con una cresta normal. El calor lo estaba iluminando de adentro hacia afuera, como una pantalla de papel iluminada por un fuego brillante, antes de que comenzara a oscurecerse, desvaneciéndose mientras lo hacía. Debajo de la cresta que desaparecía, los números 08 todavía eran claramente visibles, también iluminados aunque sin el calor de la cresta desvanecida. Mi mente no fue capaz de atribuir adecuadamente estos factores, el repentino cambio demasiado abrupto de lo que había estado sucediendo hace solo unos momentos. Miré hacia arriba para ver si Musubi podría saber lo que estaba pasando y descubrí que Musubi ya no estaba allí. Parecía Musubi, pero estaba mal, la expresión diferente, los ojos demasiado alertas para ser equiparados con la mirada borrosa que el rostro había estado usando anteriormente, y la postura de su cuello y cuerpo rígido y preparado para alguien que se había perdido en abandonar tan recientemente. Tragué saliva, mis pensamientos se asentaron frenéticamente en una identificación mientras suficientes pistas y recuerdos confusos de encuentros anteriores aparecían en mi mente. Número 08, el segundo número descartado, el Sekirei del destino. Yume. Saltó de escena durante varios largos momentos, no pude hacer nada más que mirar la cara a solo unos centímetros de la mía.
Al azar, mi mente hizo un balance de la situación. Actualmente estaba en presencia de una criatura alienígena con la que solo había tenido un contacto mínimo antes, que había sido responsable de salvar a Musubi al sacrificar su propio Sekireitama, o núcleo, lo que sea, que aparentemente podría poseer el santuario inocente. Chica a través de algún mecanismo desconocido, y la criatura se había observado en el pasado que estaba a la par o era superior en poder de combate incluso a Karasuba. Y, noté un poco histéricamente, actualmente estaba en medio del coito con la criatura. Tardíamente, traté de apartarme, de distanciarme un poco de Yume y yo, pero encontré que el esfuerzo era inútil ya que los mismos brazos que me habían envuelto con pasión antes simplemente me sujetaron con suavidad pero con firmeza, atrapándome inevitablemente en la misma posición. Estábamos encerrados. Yume tarareó en voz baja, aunque el ruido parecía lo suficientemente fuerte como para ahogar el latido de la sangre en mis oídos. Aquí, el amor se desborda, murmuró la antigua jefa del equipo disciplinario, moviéndose contra mí mientras lo hacía. Sí, no pude evitar pensar, los bordes de la histeria aún me cortaban la razón, eso no es todo lo que se desborda en este punto. El movimiento del otro Sekirei fue suficiente para recordarme dolorosamente dónde nos estábamos tocando. Fuertes sentimientos de protección y amor, continuó Yume, encontrándose directamente con mi mirada de ojos muy abiertos. Ese espíritu me ha despertado, me dijo, antes de que sus manos se movieran, subiendo para acunar la parte de atrás de mi cabeza y tirando de mí hacia abajo con un poco de torpeza hasta que estuve presionado contra sus pechos. Tal vez si me quedo muy quieto, ella podría olvidarse de mí. Me pregunté brevemente. Ese espíritu, derramándose en mí, tan gentil pero firme, tan triste pero resuelto, Yume se desvaneció, e incluso en mi histeria deliberadamente me abstuve de pensar en lo que había estado vertiendo en ella hace unos segundos. Musubi se ha casado con una buena persona, concluyó la Sekirei de Destiny, todavía acunándome contra ella. Número 08, Yume, finalmente recuperé mi voz, tratando de forzarme a mí mismo a volver a una apariencia de calma a pesar de la situación irreal. No esperaba encontrarte aquí, agregué sin convicción, sin esperar encontrarme con ella realmente. O que la reunión ocurra en tal situación. Yume soltó un poco su agarre en mi cabeza, y estaba agradecida de que mi cuello no se hubiera reorganizado dolorosamente cuando pude enderezarme de nuevo. Todavía me sujetaba con fuerza a lo largo de mi espalda, impidiendo que escapara más, así que apreté los dientes y traté de manejarme de una manera que no me hiciera panquecar espontáneamente con ese mismo agarre. Afortunadamente, Yume no parecía inclinada a matarme por lo que debe ser un acoplamiento espontáneo desde su punto de vista. De hecho, noté que cuando comencé a recuperarme del shock, Yume no parecía sorprendida en absoluto. Parecía que estaba perfectamente consciente de cuál era nuestra situación, y la encontró agradable o simplemente no lo suficientemente significativa como para merecer atención, mucho menos castigo. Parece que Musubi ha tenido una boda virtuosa, Yume pareció llegar a alguna conclusión, una pequeña sonrisa comenzó a formarse antes de cortarla con la misma rapidez. Aunque me pregunto, con un movimiento repentino, Yume finalmente tomó alguna acción además de sujetarme. Con un tirón rápido, me empujó hacia un lado y reprimí un grito de sorpresa cuando nos dio la vuelta a los dos hasta que estuvo encima. No pude evitar tener un momento para notar que por alguna razón el otro Sekirei tal vez inapropiadamente nos había mantenido unidos. Si hubiera continuado, la voz de Yume también cambió mientras se sentaba sobre mí, mirándome con una expresión extraña en su rostro. Nos hubiéramos conocido como yo. Podría haber sido yo quien recibió tu amor, tal como lo hizo mi hermana mayor. Hermana mayor. Repetí, antes de que me golpeara como un relámpago. Akitsu. Fue entonces cuando pude identificar la expresión en el rostro de la Sekirei. Pena. Esta era Yume, otro de los números descartados, una Sekirei que había pensado que nunca podría vincularse con nadie, que nunca podría tener una Shikabi.
Ella había sido fuerte, tan fuerte que ni siquiera Karasuba había sido capaz de igualarla, y si mi sospecha de lo que realmente eran los desechados era cierta, entonces había sido esa fuerza la que había llevado a mí a eludir su habilidad de tener alas. Había visto lo que la pérdida le había hecho a Kitsu en el pasado, así que no era imposible que Yume también hubiera pasado por la misma depresión desesperada. Hasta que conoció a Musubi. La recuperación solo es posible debido al sacrificio del propio núcleo de 08. Esas fueron las únicas palabras que logré encontrar para describir el destino de Yume. Todavía no estaba seguro de lo que significaban, pero aún podía hacer conjeturas. De alguna manera Yume había dado su vida para que Musubi pudiera sobrevivir. Había sido su destino como desechada lo que la había llevado al acto. Había pensado que una parte de ella viviría en Musubi y que, a través del niño que había rescatado, también podría experimentar tener una Shikabi. Si era así, había tenido razón. ¿Qué pasa? Exigí. Un nuevo sentimiento comenzaba a eclipsar el shock y la vergüenza de descubrir de repente que estaba teniendo sexo con un completo extraño. Ira. Algún tipo de espectro o una aparición. Mis ojos se entrecerraron y mis manos se apretaron. Dentro de mi mente, el percutor de un arma se amartilló cuando me sentí cada vez más enojado. ¿Qué le has hecho a Musubi? Exigí, un hilo de rabia latiendo en mí mientras comenzaba a recordar espadas. Si la dañaste de alguna manera, a pesar de mi repentina conducta amenazadora, Yume pareció no prestar atención a mis palabras. En cambio, ella simplemente se estremeció, el dolor desapareciendo de su rostro mientras se reclinaba, apoyándose con sus manos en mi pecho. Tal amor, susurró Yume, abriendo los ojos lentamente mientras me miraba. Musubi tuvo suerte de haberte encontrado. Con una pequeña sonrisa, Yume continuó. Número 08, Yume, la Sekirei del destino, bendice esta unión. Se inclinó hacia adelante, y en un movimiento tan inesperado que ni siquiera traté de detenerlo, me besó, sorbiendo mi od mientras lo hacía. Por los siglos de los siglos. En algún momento antes de nuestro acoplamiento, Musubi ya había activado su cresta, sus alas fantasmales aparecieron antes de desaparecer durante el resto del encuentro. Sin embargo, ahora, un nuevo par de alas brotó del cuerpo que actualmente estaba habitado por un Sekirei muerto. Normalmente, las alas de Musubi eran extremidades del blanco más puro, con plumas ligeras que ondeaban detrás de ella. Las alas que emergieron ahora todavía eran blancas, pero la forma era diferente y brillaban mucho más que las alas normales del oso Sekirei, un sutil recordatorio de que la cosa que me besaba no era Musubi, sino lo que podría ser una especie de espíritu persistente. Simplemente habitando el cuerpo de la niña del santuario. Desesperadamente, me estiré para tratar de alejar a la figura que estaba encima de mí, pero incluso cuando puse mi mano en su pecho para comenzar a empujar, el olor a calor en el aire se dispersó, las alas desaparecieron tan rápido como llegaron. Dudé, el aroma familiar del poder de Musubi volvió a mis sentidos, solo que no del todo. La sensación Osuna seguía allí, pero en lo profundo de ella, casi enmascarada por ella, permanecía el olor de una tormenta del desierto. Casi fue superado por la fuerza natural de Musubi, pero aún así persistió. Shirou-sanma. El orador esta vez fue definitivamente Musubi, el Sekirei un poco cabeza hueca, dándome una mirada curiosa como si se preguntara qué estaba pasando. Se llevó un dedo a la boca mientras ladeaba la cabeza y me miraba. ¿Lo que acaba de suceder? Preguntó ella, sonando curiosa mientras lo hacía. No dio indicios de que tuviera algún recuerdo de los últimos minutos, aunque ni siquiera parecía perturbada por el tiempo perdido. En cambio, la chica del santuario solo me miró, esperando que respondiera su pregunta. ¿Musubi? Pregunté, el alivio desesperado ya me llenaba cuando el hechizo bajo el que había estado parecía desvanecerse, todos los rastros de Yume desaparecieron de su cuerpo excepto por ese regusto persistente a su poder. Me recordó vagamente la forma en que Miya también tenía dos olores, aunque todavía me inquietaba que tal cambio hubiera ocurrido justo enfrente de mí. ¿Qué sucede, Shirou-sanma? Preguntó Musubi, parpadeando sorprendido por mi tono. Miró hacia abajo, con la cabeza aún inclinada hacia un lado, y luego sonrió brillantemente. Oh. Ella chirrió. Quería continuar, Shirou-sanma. Sigue adelante.
repetí, antes de darme cuenta de que en mi intento de arrancar a Yume había colocado ambas manos sobre el cuerpo que aún estaba encima de mí antes de detenerme, dejándome ahuecando los generosos senos de Musubi. Eso me recordó lo que habíamos estado haciendo justo antes de que comenzara todo el desconcertante encuentro y, a su vez, me recordó el descubrimiento de la respuesta inusual de Musubi a nuestras actividades. Eso sumado a haber visto a la chica del santuario ser poseída por su salvador muerto fue más que suficiente para alejarme de pasar más tiempo juntos. Sin embargo, justo cuando comencé a alejarme de Musubi y dar una excusa para que nos detuviéramos, una nueva voz interrumpió, causando que tanto Musubi como yo nos congeláramos por completo. «Sigue adelante», repitió la voz, y tragué saliva ante el tono. Incapaz de evitarlo, miré hacia la puerta de mi habitación y descubrí que se había abierto una rendija, lo suficiente como para que los dedos de una mano se deslizaran por ella y se viera un ojo azulado. Era solo un ojo, noté vagamente, ya que el resto del espacio aparentemente había sido consumido por una oscuridad tan espesa que devoraba la misma luz que la tocaba. También noté cómo la oscuridad parecía haberse extendido por toda la rendija de la puerta, y que otros miles de ojos, algunos hendidos como animales y otros con otras cualidades inhumanas, nos miraban. Comencé, tragando saliva una vez más. Asama-sama, comencé, esperando contra toda esperanza que tal vez estaba equivocado y que algún tipo de demonio genuino había aparecido para tratar de consumir mi alma en lugar de la casera. ¿No es lo que piensas? Lo intenté, antes de darme cuenta de cómo debemos mirar al observador casual. Musubi todavía estaba sentada encima de mí, y las mantas que habíamos usado se le habían resbalado cuando Yume tomó esa posición. Me sentí aliviado de que se hubieran caído y probablemente ocultaran dónde estábamos unidos a cualquiera que pudiera mirarnos desde la puerta, pero con mis manos en el pecho de Musubi, y ambos cuerpos resbaladizos por el sudor y enrojecidos por el esfuerzo, no haría falta ser un genio para darse cuenta de lo que habíamos estado haciendo los dos. Emiya-kun, continuó Miya, pronunciando cada sílaba de mi nombre lentamente y con pausas entre ellas mientras comenzaba a abrir la puerta lentamente, mostrando una sonrisa espeluznante en el rostro de la dueña mientras se calentaba. Conferencia inminente que muy bien podría matarme. Si no es lo que parece, continuó, con una extraña sonrisa cada vez mayor, entonces, ¿qué es? Por favor, te invito a intentar explicarlo. Tragué, viendo cómo aparecían más y más de esos ojos, la puerta abriéndose permitiéndome atrapar las máscaras Anya a las que pertenecían. Por encima de mí, Musubi también resopló, encogiéndose como si tratara de consolarme un poco. Bien. Había sido una vida agradable. Lo más probable es que, Shiro Emiya, eres hombre muerto. Hice una pausa, al igual que Emiya cuando su técnica de máscara se desvaneció por la sorpresa. Mis ojos se encontraron con los de la dueña, sorpresa y confusión en nuestra expresión, cuando nos dimos cuenta de que ninguno de nosotros había hecho la declaración. El grito fue acompañado poco después por el sonido de un portazo, seguido por el golpeteo inmediato de pies en las escaleras. Miya miró hacia el pasillo, la lavanda miraba con sorpresa al recién llegado mientras se acercaban. Omura-san, comenzó Miya, entrecerrando los ojos con confusión. ¿Qué diablos estás? Eso fue todo lo que llegó antes de que Omura apareciera en la puerta, literalmente empujando a Miya hacia un lado mientras agarraba la puerta corrediza y la abría de golpe. Omura-san. Miya gritó, sorprendida por el asalto tan grande que en realidad tropezó cuando la obligaron a alejarse. Omura. Repetí, sintiéndome más y más confundido por segundos mientras observaba al usuario del fuego. No se parecía en nada a su compostura habitual. Su rostro estaba rojo y jadeaba con lo que pude identificar fácilmente como una ira apenas contenida. Su blusa estaba apresuradamente abotonada, la irregularidad en la parte superior e inferior mostraba que había desalineado los botones al ponerse la camisa, y el cinturón de sus pantalones estaba desabrochado, colgando suelto en la parte delantera. Lo que sea que había sucedido aparentemente había llevado al antiguo anfitrión a buscarme con tanta prisa que ni siquiera se había vestido apropiadamente antes de cargar aquí. Tú, gruñó Omura, mirándome con tanta rabia que sentí que la temperatura de la habitación se elevaba en respuesta a su presencia.
Ni siquiera pareció notar el estado en el que Musubi y yo estábamos, o incluso que Musubi estaba presente en absoluto. Apretó los dientes, mirándome, una mano temblorosa se acercó para señalarme mientras parecía perder la capacidad de hablar coherentemente. Tú. Omura, comenzó Musubi, el desnudo Sekire y le dio al usuario del fuego una mirada confundida. ¿Qué estás, Musubi no pudo decir nada más cuando Omura irrumpió en la habitación, y en un movimiento que fue casi idéntico al que le había hecho a Miya simplemente empujó a la chica del santuario a un lado, finalmente separándonos a los dos. Musubi golpeó el suelo con un poco de fuerza, aterrizando directamente sobre su trasero mientras caía hacia un lado. «¡Oye!». La chica del santuario gimió, frotándose el trasero mientras lo hacía. A Omura ni siquiera pareció importarle, sino que se inclinó hacia adelante para poder agacharse sobre mí, con una mano cayendo para apoyarse en el suelo, la otra subiendo para tomar el aire vacío. Sentí un momento de confusión impotente, las acciones del usuario del fuego tan inusuales que literalmente no pude entender lo que estaba pasando. Luego, el olor a azufre llenó el aire cuando su mano vacía se llenó de llamas, al rojo vivo e intensas. Retrocedí frenéticamente, la confusión peleaba con los instintos de advertencia que se disparaban en mi cabeza mientras observaba la mirada salvaje en los ojos de Omura y me di cuenta de que sí, realmente estaba a punto de atacarme. «Tú», gruñó Omura una vez más, su mano encendida realmente temblaba mientras se preparaba para incinerarme, mi mente se aceleró mientras trataba de pensar en algún tipo de medida defensiva, moviéndose entre espadas tratando de encontrar una que pudiera ayudarme, pero las espadas estaban destinadas a la ofensiva, no a la defensa, y no quería lastimar a Omura, no cuando aún no tenía idea de qué se trataba. Afortunadamente, incluso cuando el usuario del fuego parecía luchar consigo mismo, el fuego en su mano se apagó abruptamente. Una lámina de agua tan espesa que se sintió como si hubiéramos sido rociados por un enorme balde cayó sobre nosotros. El peso del agua hizo que Omura se doblara levemente y me empujara al suelo por un momento. Para cuando el agua terminó y parpadeé para limpiar mis ojos de algunas gotas perdidas, fue para descubrir que no solo los dos estábamos completamente empapados, sino que la mano extendida de Omura también estaba firmemente encerrada en un grueso bloque de hielo. «Omura». Tsukiyumi chilló desde donde estaba parada en la entrada, mirando a su rival. «¿Qué crees que estás haciendo?». A pesar de su rabia, comenzó a apagarse y el rubor de ira en sus mejillas comenzó a crecer. Solo me tomó un segundo darme cuenta de por qué. Después de todo, tanto Musubi como yo todavía estábamos desnudos, debe ser bastante obvio lo que habíamos estado haciendo antes, y ahora Omura estaba agachado sobre mí, ahorcajadas sobre mí en una posición que posiblemente podría considerarse erótica si no fuera por ella. El hecho de que casi había intentado matarme. Al menos la sábana había sido empujada hacia adelante, cubriendo mi ingle y preservando alguna ilusión de modestia para los espectadores. «Te detendrás o te mataré». Akitsu, el otro responsable de interrumpir el intento de homicidio, no se distrajo tan fácilmente como el usuario del agua. Hablaba lenta y suavemente, pero sin su vacilación habitual. La mujer de nieve también estaba en la entrada, con ambas manos a los costados, la cabeza ligeramente inclinada y los ojos entrecerrados. Con escarcha que ya comenzaba a formarse a lo largo del pasillo, era bastante obvio para mí que Akitsu no estaba exagerando su afirmación en lo más mínimo. Ella lo había hecho por mí antes, después de todo. Tan cerca como estaba, fue fácil para mí distinguir las diversas expresiones que pasaron por el rostro de Omura después de nuestro repentino baño improvisado. La ira persistió por un momento, seguida por un destello de confusión. Sus ojos se dirigieron a su mano, como si recién ahora se diera cuenta de que estaba levantada, y se estremeció brevemente. Finalmente cerró los ojos y sus labios se torcieron. Empezó a reírse un momento después, aunque sonaba como si hubiera muy poco humor en ello. Jaja, mientras continuaba con su risa sardónica, el hielo en su mano comenzó a descongelarse, chorros de agua corrían por su brazo mientras su poder contrarrestaba el elemento que lo confinaba. Solo tomó un momento antes de que se flexionara, apretando un puño que hizo que el hielo se rompiera. Caído, pasó su mano libre una vez más a través de su cabello mojado, sin dejar de reír.
Supongo que necesitaba un buen rociado. Literalmente. Omura-san, Miya se había recuperado en este punto, y no sabía si debería estar feliz o incluso más preocupado de que en algún momento sacó su espada envainada y la sostenía de una manera en la que sería fácil de dibujar. Ella también tenía muchas razones para estar enojada conmigo, e incluso si Omura hubiera logrado distraerla, todavía había una buena posibilidad de que hubiera dejado de lado la queja conmigo por el momento y la retomara de inmediato. Una vez que se dieron las explicaciones apropiadas. Explícate, ordenó ella, con los ojos entrecerrados en intensidad en lugar de su habitual expresión arrugada. Omura finalmente se apagó en su risa indefensa y levantó la vista a través del flequillo húmedo para encontrarse con mis ojos. Se ha ido, me dijo, sin molestarse en añadir nada más. Se fue. Repetí, incapaz de reprimir una oleada de consternación ante la insuficiente explicación. ¿Qué se ha ido? Exigí, tratando de pensar en qué podría ser lo suficientemente importante para el usuario del fuego que su ausencia lo llevaría a casi matarme. Además, porque parecía pensar que yo estaba implícito en su desaparición. Eso, Omura simplemente repitió, dándole a la palabra un énfasis excesivo, como si eso me aclarara las cosas. Justo lo que es, comencé, esta vez era mi turno de pasar mis manos por mi cabello con impaciencia mientras trataba de hacer que el reticente Sekirei explicara, cuando fuimos interrumpidos, una vez más. Omi. Y esta vez la recién llegada no parecía tener la experiencia con situaciones como esta que la mayoría del resto de la casa Izumo había desarrollado con el tiempo y parecía genuinamente mortificada por lo que había tropezado. Ella es tan atrevida. Chio jadeó, la joven morena sonrojándose hasta las raíces de su cabello mientras la chica protegida miraba desde la puerta ahora bastante llena. Usume, que estaba inclinada sobre su ashikabi más bajo, silbó en agradecimiento. Maldita sea, hermano, incluso ella sonaba impresionada. Cuando llegas al trabajo, realmente te pones a trabajar, ¿no? Sus ojos se entrecerraron traviesamente mientras se inclinaba hacia adelante, la diferencia de altura era suficiente para presionar su pecho contra la parte posterior de la cabeza de su ashikabi, algo que Chio aparentemente ni siquiera notó mientras continuaba mirando la escena con los ojos muy abiertos. Pero pensé que ustedes dos no eran así, ¿eh? Había burla definitiva en el tono de Usume. Bien. Todavía desnudo, con una mujer desnuda y con un hombre agachado sobre mí. Y ahora ambos estábamos empapados. Y la mitad de Izumo parecía haber aparecido para que pudieran mirar. Todavía no estaba en mi día más incómodo, pero esto definitivamente estaba llegando ahora. No lo somos, instantáneamente defendí a Murayami, antes de darme cuenta un segundo después de que, a diferencia de lo habitual, solo había sido yo quien había intervenido con la respuesta habitual a ese tipo de implicaciones. Omura. Pregunté, dándole al usuario de fuego una mirada confundida. En lugar de responder, todo Omura cerró los ojos y suspiró, quitándose uno de sus húmedos flequillos mientras lo hacía. Todos los Sekirei de Emiya Sensei son tan atrevidos. Chio le susurró a Usume, dándole a su Sekirei una mirada roja de curiosidad. Parpadeé, captando distraídamente la lección inusual del sufijo de Chio para mi nombre, antes de decidir centrarme en el usuario de fuego anteriormente enloquecido y la casera empuñando la espada por el momento. Usume sonrió, aparentemente sin tomar en cuenta la lección del título y, en cambio, colocó sus brazos sobre los hombros de Chio mientras lo hacía. Más o menos, afirmó la Sekirei con velo, asintiendo con firmeza mientras sonreía ante mis dificultades. Aunque esta vez es Musubi, Usume sacudió la cabeza con fingida condenación. Nunca lo vi venir. Siempre pensé que sería Nee-chan quien lo manejaría. Usume casualmente anunció su orden sospechosa de mis conquistas y, en otras circunstancias, habría estado de acuerdo con ella en que Kase-Ana parecía ser la más probable para lograr superar el freno que tenía estar en la casa Izumo en la consumación. Chio pareció tomarse las palabras de Usume en serio, dando una mirada rápida al cuadro que tenía delante antes de sonrojarse aún más y apartar la mirada deliberadamente. ¿Qué hay de la otra? ¿Suele ser así?, preguntó, y Usume se detuvo, parpadeando levemente, antes de sonreír. Jejeje. Ella soltó su risa habitual.
Lo siento, Chio-chan, pero Omura-ji es un chico. Parecía encantada de darle la noticia a su Ashikabi, y tuve la impresión de que Usume podría pensar que una Chio nerviosa era particularmente adorable. ¿Un chico? Chio parecía confundido por la revelación del género de Omura. Pero entonces, ¿por qué ella, él tiene? Chio se desvaneció, levantando una de sus manos en lo que probablemente era un gesto inconsciente para indicar su pecho. ¿Tener qué? Repitió Usume, dándole a Chio una mirada confusa antes de volverse hacia Omura. ¿Por qué tiene, santa mierda? Usume se interrumpió, balando de sorpresa mientras miraba boquiabierta al usuario del fuego. Omura. ¿Tienes pechos? Oh. Miya intervino, y sus ojos se abrieron un poco mientras relajaba el agarre de su espada, aparentemente también enfocándose en lo que Chio había señalado. Tal vez fue porque la nueva Ashikabi no tenía nociones preconcebidas del usuario del fuego, o tal vez simplemente no había estado aquí durante la progresión gradual, pero parecía que nadie del resto de la casa había notado los cambios que Omura había estado soportando en silencio. Tal vez solo pudieron notarlo una vez que se lo señalaron, o tal vez fue porque su camisa blanca estaba empapada, pero en su estado actual, la camisa de Omura estaba mal abotonada y se le pegaba mientras se acercaba a la transparencia debido a su color. Las nuevas incorporaciones al cofre del antiguo anfitrión eran demasiado obvias para poder ignorarlas. A un lado, creo que escuché a Tsukimi soltar un sonido estrangulado, pero se perdió en algo mucho más importante que se me acababa de ocurrir. Podría ser porque el cofre de Omura me había sido señalado una vez más, junto con el resto de la habitación, pero de repente tuve una epifanía. ¿Qué era eso, que una vez perdido, sería suficiente para llevar a casi cualquier hombre a una ira asesina? Omura, comencé con una voz baja e intensa. El usuario del fuego me miró, la apatía se mezclaba con la curiosidad por el cambio en mi tono. Cuando dices que se ha ido, ¿quieres decir, ya sabes? Me detuve, tragando saliva mientras lo hacía antes de obligarme a continuar, enfatizando mi siguiente palabra, ¿eso? Sí, Omura hizo una mueca, antes de hundirse aún más cuando la pelea lo abandonó por completo. Él. Oh, dije tontamente, tragando de nuevo. Ay, repetí. Sentí que me invadía una oleada de náuseas. Creo que me voy a enfermar, concluí finalmente. Omura resopló de nuevo, encontrando mi confesión probablemente sombríamente cómica. Imagínese cómo me siento, me dijo. Impotente, no pude evitar mirar hacia abajo. Aunque Omura originalmente había estado sentado a horcajadas sobre mí con algo de espacio entre nosotros, ya que la pelea se había ido de él, finalmente se sentó efectivamente contra mí en una posición que se parecía inapropiadamente a la que Yume me había obligado a tomar hace solo unos minutos. Efectivamente de entrepierna a entrepierna. Conmigo cubierto por nada más que una sábana mojada, la posición debería haber sido muy incómoda debido a la proximidad de dos lugares que los hombres heterosexuales no se sentían cómodos tocando. Sin embargo, con nuestra ropa empapada y pegada a nosotros, era fácil darse cuenta de que Omura ya no tenía el equipo para calificar como hombre. Definitivamente me sentía mal en este punto, una ola de vértigo me invadió cuando me di cuenta de que cualquier proceso que Omura había comenzado a pasar desde que lo alejé aparentemente había seguido su curso. Omura siguió mi mirada, y pareció darse cuenta de cuán sugerente era nuestra posición, de lo que estaba presionando contra qué, y sus ojos se abrieron como platos y su rostro se puso blanco. Un escalofrío recorrió Dios que se sintió mal al tratar de conceptualizar, y finalmente Omura se puso de pie rápidamente, antes de lanzarse literalmente a sí mismo, ella misma, a través de la ventana de mi habitación, rompiendo el vidrio como una especie de héroe de acción. Omura eligió lo que posiblemente era el único curso que podía preservar nuestra cordura y huyó en la noche. Omura-san. Miya gritó, su voz consternada casi ahogó el sonido de los cristales rotos mientras Miya observaba cómo el usuario del fuego, sin razón aparente que pudiera determinar, corría como si los sabuesos del infierno estuvieran a su alrededor.
Con una frustración inusualmente obvia, la dueña aparentemente perdió toda la paciencia con la forma en que iban las cosas y se volvió para mirarme. Una extraña ausencia de máscaras de Anya a su alrededor era una señal de cuán desprevenida había sido sorprendida por lo que acababa de ocurrir. Emilia-kun. Ella exigió, mirándome mientras levantaba para apuntar con su espada todavía envainada. Justo lo que está pasando aquí. ¿Qué está pasando? Acababa de tener un sueño erótico, que progresó hasta que tuve un encuentro erótico real, que luego se transformó en que fui visitado por algún tipo de espíritu posesivo, que finalmente se convirtió en una confirmación con mi primera y recién reasignada Sekirei de género. Y ahora estaba desnudo, rodeado por todos mis compañeros de casa, y me fui para tratar de explicarle las cosas a otra criatura alienígena enojada con una espada. Nunca volveré a tener sexo, decidí, sin estar muy seguro de si estaba hablando en serio o no, pero definitivamente considerando el celibato de manera positiva en este momento. Los gritos gemelos de no, que resonó desde el pasillo donde aparentemente tanto Kaseana como Matsu habían estado escuchando este encuentro desde la habitación del hacker. Lo más probable es que todo el encuentro reaccionó a mi declaración y solo sirvió para reforzar el hecho de tomar mi decisión en serio. Akitsu parpadeó, y la mujer de las nieves, normalmente inexpresiva, de alguna manera logró representar una cierta cantidad de temor, mientras que Tsukiyumi, todavía con la cara roja y congelada por mis relaciones con Musubi y la nueva información sobre Omura, finalmente no pudo soportar más y se desmayó. Muerto de distancia salto de escena. Oí, comenzó Omura, su voz venía detrás de mí. ¿Crees que podemos hablar por un minuto? Su voz comenzó con fuerza, pero incluso para una frase tan corta, se las arregló para convertirse en algo vacilante al final de su pregunta. Su voz quise decir. No, eso no se sentía bien, incluso sabiendo lo que hice. Sí, asentí, preparándome para lo que estaba por venir. No me hacía ilusiones acerca de cómo iba a ser esta conversación, y considerando lo que inadvertidamente le había infligido al usuario del fuego, estaba listo para enfrentar lo que Omura sin duda tenía que decirme. Ligeramente detrás de mí, escuché el susurro de Akitsu, el tintineo de las cadenas me hizo saber que la atenta mujer de nieve definitivamente estaba prestando atención, y que probablemente no se había olvidado de la escena de antes. Consideré dar una orden preventiva a la mujer de las nieves para evitar que atacara al antiguo anfitrión, pero decidí permanecer en silencio por ahora. En cambio, me alejé de la tabla que estaba clavando en el comedor, mirando hacia la puerta de donde había venido la voz de Omura. El usuario de llamas todavía estaba en el atuendo que había estado usando antes, aunque en algún momento había arreglado los botones de su camisa y terminó de abrocharse el cinturón. A juzgar por su posición, lo más probable es que haya regresado a casa recientemente, y dado que todavía no se había cambiado de ropa, debe haberme buscado inmediatamente después de su regreso. Ella volvió. Dioses, esto era incómodo. A pesar de mi voluntad de proceder con este encuentro, Omura vaciló, mirando alrededor de la habitación como si no supiera por dónde o cómo empezar. Finalmente, Omura miró donde estaba atendiendo diligentemente el agujero en el comedor que no había sido tocado durante los últimos días, aferrándose a mis reparaciones como una forma de iniciar la conversación. Entonces, comenzó Omura, asintiendo hacia donde había logrado hacer un buen progreso para cerrar el interior de la casa desde el exterior de la casa. Un poco tarde para estar trabajando en este tipo de cosas, ¿no? Bueno, comencé, sin saber muy bien por qué Omura estaba tan reacio. Si hubiera sido yo en su situación, no dudaría en acosar al responsable. Será mejor que tengan una maldita buena razón, si hipotéticamente me pusieron en una situación en la que mi género se realineó en contra de mis deseos, para hacer algo así. Algo así como salvar mi vida con Eavensfeld después de haber impedido que un dios malvado emergiera al mundo, o algo así. Cualquier cosa menos y, bueno, tengo muchas espadas y sé cómo usarlas todas. Después de que te fuiste, las cosas se pusieron un poco incómodas por un momento, continué, y Omura se estremeció un poco al recordar el estado en el que había estado antes y después de que comenzara nuestra confrontación. Miya estaba comprensiblemente molesta por ciertas cosas y decidió dar los castigos apropiados a través de su condición de casera.
Hice un gesto hacia la pared que estaba arreglando, a pesar de que era muy tarde en la noche. Era casi medianoche ahora, y lo único con lo que tenía que trabajar eran las luces del comedor. Apenas era suficiente para trabajar, pero aún así no eran las condiciones ideales para una reparación nocturna. Aún así, Milla se había mostrado bastante firme en que hiciera algo de trabajo hoy, y considerando todo, probablemente era una buena idea aceptar mi destino sin palabras. Omura asintió, haciendo una mueca de nuevo cuando entendió mi gesto tácito. Parece un poco injusto castigarte solo a ti, mencionó. Ella mencionó. Supongo que debería disculparme por irme como lo hice. Está bien, instantáneamente perdoné a Omura, siendo mi turno de hacer una mueca. Considerando todo, los ojos de Omura se movieron, y me encontré apresurándome a cambiar de tema. Todavía es probablemente más ligero que lo que consiguió Musubi, agregué. Cuando Omura levantó la vista, asentí con la cabeza en dirección al lote vacío que una vez había sido mi taller. Incluso con el ruido de fondo, el sonido de la madera golpeando la carne todavía era audible. Milla decidió que, dado que Musubi aparentemente tenía demasiado tiempo libre, ese combate sería una buena manera de mantenerla ocupada. Han estado fuera durante horas. Como para acentuar mis palabras, un fuerte estruendo se unió al clamor de su combate. Hice una mueca de simpatía. Aparentemente, Milla estaba conteniendo mucho menos en este combate de lo que solía hacer en sus peleas matutinas. Omura hizo una mueca de simpatía junto conmigo. Solo puedo imaginar cómo debe haber sido la máscara, se compadeció, y levanté la mano para frotarme la barbilla en contemplación. En realidad, ella no usó eso en absoluto, admití, mi propia confusión sobre la decisión de Milla de saltarse sus medios disciplinarios habituales probablemente era obvia. Tal vez ella pensó que había estado recibiendo demasiado espectáculo últimamente. Nunca pensé que estaría de acuerdo con Usume, pero a veces realmente sirves como un buen elemento disuasorio de Milla. Omura se rió entre dientes. El usuario del fuego miró hacia arriba, hacia la fuente del ruido de fondo, que era evidente incluso un piso más abajo. ¿Y eso es? El hecho de que Musubi y yo estemos en problemas, no cambia el hecho de que los demás todavía quieren celebrar la recuperación de Chio, expliqué, escuchando el sonido de una juerga cada vez mayor desde arriba. Querían hacer la fiesta aquí, asentí con la cabeza hacia el comedor que todavía estaba en proceso de arreglar, pero Milla no quería que me distrajera, así que lo trasladaron a la habitación de Usume. Van a estar así durante horas, murmuró Omura, con una nota de queja en la voz del usuario del fuego. Y para cuando termine, al menos la mitad de ellos estarán solo en ropa interior o completamente desnudos. Omura negó con la cabeza con tristeza. Su cabeza con tristeza. La constante necesidad de ajustar los pronombres en mi cabeza me devolvió la mente a asuntos más importantes que las habituales travesuras domésticas. Omura, comencé, y el amargo remordimiento en mi voz pareció atraer la atención del usuario del fuego hacia el elefante en la habitación que ambos ignorábamos. Yo, comencé, y me detuve, sin tener idea de lo que quería decir. Lo siento, simplemente no parecía suficiente en este momento. Shirou, comenzó Omura, pasándose una mano por el cabello mientras cerraba los ojos, apareciendo una mueca propia. Mira, comenzó antes de desvanecerse también. Finalmente, sacudió la cabeza, haciendo que su cabello alborotado cayera salvajemente alrededor de su frente antes de meter una mano en un bolsillo, sacando una nueva caja de cigarrillos. ¿Podemos sentarnos un segundo?, preguntó, ya rompiendo el envoltorio de celofán para poder alcanzar los palitos de droga que había dentro. Sí, asentí, dejando el martillo que había estado empleando a un lado. El agujero en la pared todavía era lo suficientemente ancho para que ambos quedáramos con mucho espacio entre nosotros dos. Estaba agradecido por eso. No sabía cómo reaccionaría Omura si estuviéramos demasiado cerca en ese momento. No sabía cómo reaccionaría en ese caso. El antiguo anfitrión asintió, cruzando la habitación para poder reclamar su propio lado de los escombros, y una vez que lo hizo, me moví para tomar el otro lado.
Detrás de nosotros escuché a Akitsu mientras se ajustaba, aunque se abstuvo de su posición habitual detrás de mí y a mi izquierda para poder sentarse directamente detrás de Omura. Su atención se centró en el usuario del fuego con una intensidad deliberada. Definitivamente parecía que la mujer de nieve estaba guardando un poco de rencor. Incluso después de que Omura y yo nos hubiéramos acomodado, pasaron varios minutos antes de que cualquiera de nosotros dijera algo. Omura parecía ocupar el tiempo fumando en cadena, trayendo cigarrillo nuevo tras cigarrillo nuevo para encender con la colilla del último. Me encontré escuchando los sonidos del resto de la casa y Sumo festejando arriba, ignorante de la confrontación que estaba ocurriendo debajo de ellos, y los sonidos del combate en la tienda de al lado. Numerosos choques resonantes de donde Miya aparentemente estaba descargando su frustración por los eventos del día en un no tan inocente, en este caso Musubi, ocurrieron con frecuencia regular. Finalmente, fui yo quien rompió el silencio, incapaz de soportarlo más. «Debes odiarme», murmuré, el autodesprecio que sentía por infligir este tipo de cosas a un amigo y camarada retorciéndose en mis entrañas como un cuchillo de vergüenza. Omura me miró, antes de apartar la mirada rápidamente, con las mejillas rojas mientras sacaba rápidamente un cigarrillo nuevo del paquete. Ella. «Yo no», me dijo Omura, murmurando en voz baja mientras encendía el nuevo palo. Negué con la cabeza, sin poder creer su afirmación, y ella las repitió. «No te odio, Shirou», repitió Omura, pasándose una mano por el cabello una vez más. «Ni siquiera estoy enojada», agregó, resoplando cínicamente mientras lo hacía. «No precisamente. Esa no es la forma en que parecías antes», señalé, sin creer su declaración y recordando el fuego que Omura casi me había provocado antes. Omura frunció el ceño ante mis palabras, torciendo los labios en una mueca mientras fumaba con fuerza uno de los cigarrillos. «Bueno, eso fue justo después de que me desperté y descubrí que la feminización estaba completa», admitió Omura, todavía con el ceño fruncido en este momento. «Tuve que reprimir una mueca de dolor cuando me imaginé despertando un día y descubriendo que mi género aparentemente había cambiado durante la noche. Se me ocurrió que no había visto a Omura en casi todo el día anterior, la última vez que recordaba haberlo visto fue justo cuando estaba comenzando el tratamiento de Chio y el usuario de fuego había salido furioso en un ataque de irritabilidad. Debió haberse ido a dormir entonces, ya a juzgar por el momento de su grito anterior, probablemente había estado inconsciente durante casi un día y medio. Ese debe haber sido su cuerpo apagándose para los cambios finales. La parte graciosa, frunció el ceño Omura, sin parecer divertido cuando el usuario del fuego arrojó el cigarrillo aún encendido y casi sin fumar, antes de sacar otro casi reflexivamente, «Es que ni siquiera estoy enojado porque no estoy enojado». «Estoy», Omura enfatizó, «estoy ferozmente», el ceño fruncido del usuario del fuego se ensanchó ante la palabra, «enojado porque no estoy enojado porque no estoy enojado». Me quedé en silencio, tratando de descifrar la lógica un tanto laberíntica de la ira de Omura, pero el usuario de fuego no pareció darse cuenta, continuó rápidamente mientras usaba su técnica de chasquido de dedos para continuar fumando una vez más. Ella fumando. «¿Sabes?», continuó Omura, su mueca disminuyó cuando la voz del usuario del fuego se suavizó. «Que solía estar celoso de los números descartados». Detrás de Omura, Akitsu se movió, y por el rabillo del ojo, cuando miré a Omura, pude ver que sus ojos se entrecerraban levemente cuando la mujer de las nieves aparentemente se ofendió por la declaración descarada de Omura. «Fui uno de los primeros Sekirei liberados», continuó Omura, con los ojos desenfocados mientras el usuario del fuego miraba algo que solo ella, podía ver. «Los médicos de mí me habían advertido que yo era inusual, el propio Takehito me había dicho que tal vez nunca podría encontrar una Shikabi. Pero cuando me liberaron por primera vez, no les creí. Estaba tan seguro de que lo haría. Ser capaz de encontrar mi destino. Pero no importa cuánto miré, nunca sentí una reacción», confesó Omura, incluso el ceño fruncido desapareció para ser reemplazado por una mirada cansada. «Por lo general, un Sekirei no tarda mucho en encontrar su Ashikabi. Unas pocas semanas, un mes como máximo.
La mayoría de las veces, todo lo que tendrían que hacer es caminar por calles bastante transitadas antes de encontrar a alguien ante quien puedan reaccionar. Pero después de semanas, y meses, y luego pasaron más meses, nunca encontré a nadie. Incluso comencé a trabajar como anfitrión, tratando de exponerme a la mayor cantidad de personas posible mientras buscaba activamente una Sikabi, pero incluso con eso, estuvo fuera durante años, dijo Omura el tiempo que había buscado como si las palabras fueran una maldición, y todavía no había encontrado a nadie. Las manos de Omura se apretaron ante los recuerdos de sus pruebas, de su búsqueda aparentemente inútil para encontrar pareja para sí mismo. El cigarrillo en las manos del usuario del fuego se desmoronó, y él miró hacia abajo, aparentemente solo notando cuando la cereza al final se encontró con su carne. Su carne. Ella lo ignoró con facilidad, aparentemente capaz de ignorar su elemento con facilidad. En su lugar, sacó uno nuevo, tirando el roto a un lado sin pensarlo dos veces. Comencé a pensar que realmente nunca encontraría una Sikabi, continuó Omura, retomando justo donde lo había dejado, suspirando mientras lo hacía. Empecé a pensar que tenía que haber algo malo en mí, que realmente no había nadie por ahí que pudiera ser mi Sikabi. Fue por eso que decidí proteger a los Sekirei sin alas, con la esperanza de que ayudándolos tal vez podría olvidar que todavía no había reaccionado ante nadie. Pero fue aún peor, ver a todos los demás obtener su Sikabi, incluso cuando todavía estaba solo. Omura soltó un resoplido cínico. Es por eso que comencé a envidiar a los números descartados. Al menos tenían una razón por la que no podían tener una Sikabi, porque ellos mismos tenían alas. Yo. Había algo mal en mí, que no podía hacer lo mismo. Omura, murmuré, honestamente sorprendido por la confesión del usuario de fuego. Tragué y traté de envolver mi mente en lo que me estaba diciendo. Siempre buscando, siempre fallando, tratando desesperadamente de encontrar a su predestinado, y siempre quedando corto. Había visto lo que podía esperar al final de ese tipo de camino, y me estremecí un poco al recordar el cabello blanco, la ropa roja y un desesperado desprecio por mí mismo tan grande que llevaría a alguien incluso a intentar matar a su yo más joven. Para causar una paradoja lo suficientemente fuerte como para deshacer incluso un counter guardián. Archer era lo que podía suceder al final de una vida de fracasos interminables. En cierto modo, su confesión tenía sentido. Era mejor ser desechado y saber que nunca serías capaz de encontrar una Sikabi, o ser capaz de ser alado y simplemente nunca encontrar al que pudiera completarte. Akitsu se movió de nuevo, y esta vez su expresión parecía más contemplativa mientras escuchaba la historia que Omura estaba tejiendo. Parecía que se le podría haber ocurrido la misma pregunta, e incluso con su propia historia como desechada, le resultaba difícil escuchar. Y luego te conocí, Shirou, continuó Omura, dándome una media sonrisa torcida mientras miraba brevemente para ver que lo estaba mirando intensamente mientras continuaba con su historia. Su historia. Omura desvió la mirada, aparentemente incapaz de mirarme a los ojos. Recuerdo haber leído una historia una vez, continuó el usuario de fuego. Se trataba de una niña cuyos padres arreglaron un matrimonio para ella con un pescador local. La niña estaba tan enojada por tener un matrimonio arreglado para ella que decidió hacer de la vida de su nuevo esposo un infierno. El pescador era amable y gentil y amorosa, pero la chica no era más que cruel con él de todos modos. Finalmente, llegó un día en que una tormenta atrapó al pescador en el mar, y murió, y la niña se dio cuenta de que, aunque no hubiera tenido elección en el matrimonio, que su esposo había sido un buen hombre, y que ella había llegado a amarlo. Pero para entonces ya era demasiado tarde, y ella pasó el resto de su vida viuda, llorando lo que podría haber sido. Omura suspiró. La moraleja de la historia era que, a veces, el hecho de que no puedas elegir algo no significa que sea el camino equivocado o que no puedas ser feliz. Nunca había oído esa historia antes, admití, pensando en lo que había dicho Omura, tratando de compararlo con nuestra extraña situación. ¿Esopo? Pregunté, tratando de determinar de dónde había venido la parábola. Robert Jordan, corrigió Omura, y cuando le di al usuario de fuego una mirada confundida, él simplemente se encogió de hombros, luciendo avergonzado por algo.
El punto es que, aunque estaba nervioso cuando reaccioné contigo, terminaste siendo un buen Ashikabi, continuó Mura, descartando mi confusión mientras continuaba con su monólogo. Hiciste todo lo posible para ayudarme, para ayudar a otros Ashikabi. Nunca atacaste a nadie por la fuerza, y siempre hiciste todo lo posible para apoyar a tus Sekibei. Es posible que tengas algunos problemas propios, Omura me frunció el ceño brevemente. Pero eso no te impide dar lo mejor de ti. Es por eso que, aunque sucedió algo como esto, Omura se señaló brevemente a sí misma, con el ceño aún presente, al menos puedo lidiar con eso. Esto no se parece en nada a lo que esperaba tener una Ashikabi. Pero, de nuevo, comencé a creer que nunca tendría una Ashikabi, punto. Omura levantó las piernas de ella hacia su pecho, envolviéndolas con los brazos mientras acunaba distraídamente su cigarrillo aún encendido. Era un movimiento de aspecto femenino, y recordó que no solo había sido el cuerpo de Omura el que había estado cambiando, sino incluso su forma de pensar y sus modales. A pesar de lo que decía Omura, volvía a hacer una mueca, mirando hacia otro lado mientras lo hacía. Omura pareció entender mi incomodidad. Y eso es parte de lo que me enoja, admitió Omura. No estoy enojado porque ya no puedo usar el baño de hombres, o porque no estoy molesto por lo que me he convertido. Pero lo que me enoja es preguntarme cuánto de mi aceptación soy realmente yo, y no es algo que la feminización podría haber cambiado en mí. Una vez más, Omura pareció descargar su ira en el cigarrillo, arrojándolo violentamente mientras se enderezaba con el ceño fruncido, asumiendo deliberadamente una posición masculina con las piernas abiertas mientras lo hacía. La parte más difícil es preguntarme si realmente estoy aceptando esto o si me obligan a aceptarlo. Por un momento, Omura pareció tensarse cuando la ira que había mostrado antes regresó, pero solo duró un momento antes de que se hundiera nuevamente. Y al final, tampoco puedo estar enojado por eso por mucho tiempo, confesó Omura, y le di una mirada dura, tratando de decidir cuánto podía creer sus palabras ahora. Su ira por los cambios en su psique parecía justa. Ella debería estar enojada por esto, y el hecho de que no lo estaba hizo que mi estómago se apretara aún más. La idea de que era mi culpa que toda su personalidad estuviera siendo sobrescrita era solo. Omura me dio otra mirada rápida y me di cuenta de que estaba apretando los dientes lo suficientemente fuerte como para rechinar audiblemente. Fue mi turno de mirar a la noche, con los puños apretados. Esto está mal, murmuré, incapaz de encontrar otra forma de expresar lo injusto de la situación. Omura estudió mi ira por un momento, y luego comenzó a sonreír levemente, pequeña pero genuina. Creo que el hecho de que estés más enojado por esto que yo es un alivio, confesó, pasándose una mano por el cabello de nuevo mientras seguía mirándome. Pero no me gusta la idea de que te castigues por esto. Parece que te estás olvidando de algo importante. ¿Y qué podría estar olvidando que podría ser que esto? Moví una mano entre nosotros dos con enojo, tratando de resumir nuestras extrañas circunstancias con solo un gesto, posiblemente esté bien. Que soy un Sekibei, me dijo Omura sin rodeos. Esto es lo que hacemos. Encontrar a nuestros Ashikabi y unirnos a ellos. Al final, incluso yo estoy un poco molesto ahora, ¿cómo puedo estar enojado por hacer lo que siempre quise hacer? Sus palabras fueron como un rayo a través de mí, algo que electrificó mis pensamientos. En cierto modo, la lógica era insidiosa. Después de todo, fue lo que hizo Sekibei. Como especie, a veces parecían irremediablemente sumisos en mi opinión. Era como lo había señalado Matsu, hace mucho tiempo en su pequeña habitación. Ellos eran Sekibei, y yo era su Ashikabi, y me amaban. Amor aterrador y ciegamente devoto, cuyos tipos un humano nunca podría ser capaz de entender por completo. El hecho de que Omura hubiera sido hombre y hubiera habido circunstancias extendidas sobre él no cambiaba el hecho de que todavía era su Ashikabi elegido. No humano. De alguna manera, seguí olvidándome de eso a veces, y cada vez que hacía algo como esto aparecía, casi cegándome en mi complacencia. Todavía no está bien, crucé los brazos obstinadamente, todavía mirando hacia la oscuridad. Esto se siente mal, como si te estuviera haciendo ir en contra de tu voluntad. Se siente como si te hubiera empujado en contra de tu voluntad, casi.
Traté de poner en palabras lo perturbador que era todo esto, y esa fue la mejor manera que se me ocurrió para expresar mi inquietud a un miembro de la especie alienígena. «¿Me lo estás diciendo?», murmuró Omura, algo de su descontento extendido se filtraba en su voz. Parecía que incluso a través de los cambios en su psique, todavía había algo de resentimiento persistente, y eso al menos me tranquilizó. Si Omura hubiera pasado de ser cambiado involuntariamente de hombre a mujer y no tuviera algún resentimiento, no creo que pudiera volver a confiar en ninguna expresión de afecto de ella. No sin la duda de que a la persona que hablaba conmigo le habían lavado el cerebro en sus sentimientos. «Shirou, ¿puedes hacerme otra promesa?» «¿Qué es?» Me giré para mirar al usuario de fuego por el rabillo del ojo, recordando la forma en que él entonces, había tenido condiciones en su vuelo. Omura también parecía tener problemas para mirarme directamente. «¿Podrías prometerme que no me darás ninguna orden?» «No por mucho tiempo, de todos modos», la usuaria del fuego negó con la cabeza, la mueca regresó. «Ya estoy teniendo problemas para lidiar con algunos de los cambios», hizo una mueca, agachándose y levantando uno de sus senos con desdén mientras miraba el peso. Fue un movimiento que me recordó a alguien que había recogido un pedazo de fruta podrida y estaba tratando de determinar dónde tirarlo, no como la forma en que algunos de los otros en mi rebaño se pavoneaban por la misma acción. E incluso con todo esto, todavía soy un poco inusual entre los demás. Si me dieras una orden, no creo que pueda resistirla, no importa lo que sea. Y eso envió otro escalofrío a través de mi columna vertebral. Era una de las razones por las que Omura desconfiaba tanto de tenerme como Ashikabi en primer lugar. Demonios, probablemente era la razón por la que ahora era una mujer. La idea de que en su nuevo estado alterado cualquier orden que diera sería obedecida casi instantáneamente era aún más aleccionadora. Como mujer, la cantidad de órdenes que podía dar y que Omura sin duda le preocupaba solo aumentó drásticamente. Me estremecí, no me gustaba la idea de tener un poder tan absoluto sobre alguien como aparentemente ahora tenía sobre el usuario del fuego. Al menos con los Servants solo había permitido 3 órdenes absolutas. Esto era simplemente aterrador a nivel personal. «Lo prometo», juré con firmeza, y Omura tomó atentamente tanto mis palabras como la respuesta física a su pedido, antes de relajarse visiblemente. «Me alegro de tenerte como Ashikabi», me dijo Omura, antes de tirar su cigarrillo y esta vez sin buscar uno nuevo. «Sé que eres honesto, al menos». Ella suspiró y luego me dio otra sonrisa torcida. «Ni siquiera puedo considerar lo que podría haber sucedido si algo así hubiera sucedido con alguien más como mi Ashikabi». Extrañamente, sus palabras fueron suficientes para darme un poco de alivio también. En cierto modo, ella tenía razón. Incluso si hubiera sido otra persona la que también había tenido alas, no había garantía de que esta situación exacta no hubiera ocurrido también. O que cualquier otro Ashikabi estaría tan decidido a no aprovecharse de su situación. Tal vez si pensara en todo este lío como si salvara a Omura de ser aprovechado por un Ashikabi sin escrúpulos diferente, podría lidiar con eso más fácilmente. Era un consuelo frío, pero en este punto probablemente era el único consuelo que iba a tener. «Supongo que será mejor que subamos para que podamos explicarle esto a los demás», finalmente decidí, empujándome hacia arriba para poder recuperar el equilibrio. Omura me dio una mirada ociosa, antes de hacer lo mismo. «Lamento haberme escapado así antes», confesó, dándome una mirada de disculpa mientras lo hacía. Su expresión se volvió curiosa. «¿Cómo te las arreglaste para explicar esto a los demás?» Les dije que lo que sucedió era privado y que no diría una palabra al respecto hasta que estuviera seguro de que estabas de acuerdo con que lo hiciera, le informé a Omura. Miya tampoco se lo había tomado muy bien, pero yo había sido inflexible y estaba convencido de que incluso frente a los Anya masivos me mantendría firme. No se había sentido bien traicionar la confianza de Omura de esa manera. Al final, me alegró que pudiéramos tener esta conversación antes de que el resto de la casa Izumo se involucrara. En respuesta a mi protección de su privacidad, Omura hizo una mueca, una mirada triste apareció en su rostro. «Esperaba que ya les hubieras dicho a estas alturas», murmuró, frunciendo el ceño. «No tengo idea de cómo explicar esto».
Bueno, me froté la nuca con torpeza. Yo tampoco. Esperaba que supieras cómo darles la noticia. Omura suspiró ante mi confesión, pero parecía incapaz de discutirla. No hay forma de que Kaseana vaya a dejar pasar esto, murmuró, palmeando su mano. Y no sé si puedo aguantar mi saque lo suficientemente bien como para seguirle el ritmo si me saca a beber. Le di a Omura una mirada extraña, sorprendida por el hecho de que había elegido a Kaseana para enfocarse. Estoy más preocupado por Tsukiyumi, señalé. Ustedes dos ya eran rivales, después de todo, y ahora que esto sucedió, una expresión mortificada apareció en su rostro cuando Omura se dio cuenta de que ninguna cantidad de negación probablemente convencería al usuario de agua de que no, Omura no iba a ser ella. Rival en el amor en el corto plazo. Sin mencionar lo que hará Matsu cuando se entere, esta vez, Omura realmente se congeló, ya que se dio cuenta de lo que quería decir. Si tuviera que aventurarme a adivinar, creo que el pánico bloqueó por completo el pensamiento del hacker lascivo de su mente. Con un movimiento rápido, sus manos se deslizaron para agarrar mi camisa, tirando de mí hacia abajo para poder mirarme seriamente. Fue un comienzo darme cuenta de que Omura aparentemente había perdido algunas pulgadas y mi espalda protestó por el tratamiento. Shirou, me dijo Omura con firmeza, estarás interponiéndote entre esa bruja lasciva y yo en todo momento. Si parece que está a punto de intentar algo, te arrojaré físicamente hacia ella para salvarme. Anotado, le dije, entendiendo completamente su malestar. Probablemente sería la única forma de detener los excesos de Matsu a veces. Omura se tomó un segundo para ver si hablaba en serio y finalmente asintió con un suspiro. Bueno, comenzó a parecer que no estaba anticipando esto en absoluto. Terminemos con esto, fue a mitad de la oración en la sombría aceptación de lo inevitable por parte de Omura que una luz brillante brilló a través de la noche, seguida rápidamente por una explosión que destrozó parte de la cerca entre Izumo y el lote baldío con tal fuerza y calor que incluso las astillas se evaporaron. Me estaba moviendo antes de que el trueno del asalto hubiera terminado de apagarse. En un segundo me había estado preparando para lidiar con otra conversación incómoda, y al siguiente mi mente estaba bloqueada en modo de combate. Kansou y Bakuya ya se estaban formando mientras corría hacia el lote. Detrás de mí, a mi izquierda y a mi derecha, Akitsu y Omura ya habían asumido posiciones de flanqueo, sin pronunciar palabra, acercándose a mí en un momento no verbal de sincronicidad al que ya estaba acostumbrado. ¿Qué estaba pasando? Mi mente se aceleró mientras me preparaba, ya entrando en modo de combate. ¿Otro ataque? Había tenido Fraga compañeros que por fin estaban haciendo un movimiento. Si es así, ¿por qué no me había dado cuenta de que venían? Las protecciones todavía estaban activas, y cualquier enforcer o freelancer debería haber sido recogido por ellos a tiempo para darme una advertencia. ¿Fue otro Sekirei? Pero no había sensación de poder en el aire además de los residentes normales de Izumo. Con las hojas desenvainadas, me preparé para cualquier escena con la que pudiera tropezar en el terreno baldío. Con Miyagi, dudaba que hubiera mucho peligro, no a menos que quien estuviera atacando tuviera otra técnica de contraataque demasiado especializada, pero aún así, mis pensamientos se desvanecieron cuando despejé la cerca humeante y encontré una escena completamente diferente de lo que había estado anticipando. No había ningún enemigo presente, ya fueran Magus o Sekirei. Me detuve a trompicones, y detrás de mí Akitsu y Omura hicieron lo mismo. Los únicos aquí eran Musubi, que tenía un puño extendido frente a ella que miraba con curiosidad, y Miya, que estaba, Asama-san. Comencé, todavía tratando de identificar a los atacantes, incluso cuando no pude evitar mantener un ojo en la casera sorprendida. ¿Estás bien? Miya no dijo nada, aunque desde su posición inusual parecía que definitivamente algo había sucedido aquí. La casera, por lo general compuesta, estaba boca abajo en el suelo, tumbada como si hubiera sido derribada por una gran fuerza, con la espada envainada apretada en la mano mientras miraba confundida y sorprendida a Musubi. Aún más sorprendente fue el estado de su cabello.
Había sido empujado hacia atrás, como si lo hubiera llevado un gran viento, y aún más inusual era la forma en que de alguna manera mantenía esa posición. Las arrugas de lo que parecía una carga estática mantenían su larga melena lavanda flotando sobre su cabeza como una especie de luz enorme. Afro morado. Dios mío, Milla finalmente dijo, todavía sentada en el suelo mientras recuperaba la voz, todavía mirando más fuera de sí de lo que podía recordar que el alienígena imperturbable haya sido antes. ¿Qué diablos fue eso? No lo sé, declaró Musubi, sonando demasiado alegre para la misteriosa escena. A pesar del hecho de que debe estar agotada después de nuestro primer acoplamiento, seguido de su extraña posesión, y también después de haber estado entrenando con Milla durante varias horas, la chica del santuario no parecía diferente de su habitual personalidad alegre. Continuó dándole a su puño una mirada curiosa, incluso cuando lo retiró para poder estudiarlo con más curiosidad. Milla, lo intenté de nuevo, mirando a la todavía nerviosa casera. Si no estuviera firmemente en modo de combate, la vista de su cabello despeinándose como lo hizo podría haber sido gracioso, y si no hubiera ningún peligro presente, entonces podría tomarme un momento para comentarlo, pero por ahora había prioridades. ¿Qué pasó? Comenzó Milla, antes de parpadear y mirarme, todavía sorprendida. Mi presencia pareció ayudarla a salir de su conmoción, y rápidamente se enderezó, cepillando la parte inferior de su falda a cama rápidamente mientras lo hacía. Sin embargo, no pareció notar el estado de su cabello de inmediato, la nube lavanda se extendía detrás de ella ridículamente. No estoy segura, agregó rápidamente la dueña, haciendo progresos para recuperar la compostura. Estábamos simplemente entrenando, cuando de repente Musubi-chan, Milla fue interrumpida cuando Musubi aparentemente decidió realizar algún tipo de experimento. Con un fuerte kia, el oso se giró y se volvió y golpeó de nuevo, apuntando a uno de los montones de escombros que aún no había tenido la oportunidad de resolver. Fue mi turno de gritar de sorpresa cuando el golpe que no debería haber conectado con nada brilló, la misma iluminación que antes se reunió rápidamente alrededor de su puño antes de lanzarse con el golpe de Musubi, cruzando el aire para impactar con los escombros en otra atronadora detonación. ¿Qué demonios? Omura maldijo, cubriendo su rostro con su brazo mientras varias piezas más pequeñas o escombros comenzaron a caer, ensuciando el lote vacío mientras lo hacía. ¿Desde cuándo Musubi podría ser algo así? Preguntó con incredulidad, volteándose para darme una mirada sospechosa. Creo que todas las veces que Omura había estado fuera durante las revelaciones dramáticas la habían llevado a creer que yo ya podría estar al tanto de este desarrollo, pero en este caso estaba tan perdido como ella. Eso es, comencé, también experimentando confusión sobre la habilidad bastante inesperada que Musubi parecía haber desarrollado espontáneamente. Musubi seguía mirando con curiosidad la devastación que había provocado, pero el sonido de mi voz pareció interrumpir su contemplación. Volviéndose, se iluminó cuando identificó mi presencia. Oh. Shirou-sama, Musubi saludó alegremente, sonriéndome. Mira lo que puedo hacer. Es como Yume-san. Musubi no pareció notar la forma en que el nombre del muerto número 08 me congeló, en lugar de eso, volvió a lanzar una devastación cegadora en otra inocente colección de cobertizos dañados. El olor de Yume no cambió, aún permanecía débilmente en el fondo a pesar de que Musubi ahora aparentemente podía lanzar brillantes bolas de plasma a voluntad. ¿Qué había hecho Yume? ¿Era esto lo que quería decir cuando afirmó que bendeciría nuestra unión? ¿Se había ido realmente el número 08, o todavía estaba en Musubi, incluso ahora? Nunca volver a tener sexo, murmuré una vez más para mí mismo, sin estar realmente seguro de si el acto había sido la causa de esto, pero decidiendo que necesitaba algo a quien culpar de todos modos. Nunca más.